La ciudad paralizada. Caos absoluto para trasladarse por Buenos Aires en el comienzo de la semana. El paro de transporte generó que muchos argentinos no puedan ir a trabajar y otros tengan que conseguir un auto para poder llegar a destino. Los ciudadanos rehenes de la negociación entre sindicatos y el gobierno por el impuesto a las ganancias. Por cielo, por mar y por tierra, desplazarse por la ciudad fue una verdadera misión imposible. Mal comienzo de semana. No funcionan los trenes. Los colectivos pararon de 5 a 7. Hasta el mediodía no hay hora. Estoy esperando colectivo, no sé hasta qué hora, por no perder presentismo. Nosotros que tenemos que ir a trabajar. Hasta 4 horas tardó la gente en llegar, por ejemplo, de Vicente López a Congreso, de Lanús al centro. La Panamericana está súper cargada, el acceso oeste saliendo del peaje Ituzaingó, frenada la marcha con 6-7 kilómetros de tránsito paralizado. Hay muchos trabajadores varados. Cada uno tiene derecho a reclamar lo suyo, pero nosotros los que ganamos menos somos los más perjudicados, porque nos descuentan el presentismo. Es un caos, Aeroparque. 142 vuelos fueron cancelados entre las 4 y 12 del mediodía. La medida ha sido contundente, ha habido asambleas en todos los sectores. La gente quedó prácticamente rehén de esta medida de fuerza. Juegan con las personas, los que la pagan son los que no corresponden. Y mira, asumió Macri, a los 10 minutos le sacó la retención al campo, le sacó la retención a las mineras y a los trabajadores durante un año nos vino boludeando con promesa de eliminarlo una vez por todas y no lo hizo. A mí no me parece que mi mamá, que tiene 70 años, esté sentada en el piso desde las 3 de la mañana. Va a llevar por lo menos 2 días la regularización de los vuelos. El gremialismo se tiene que poner los pantalones largos y a salir a decirle a este gobierno, basta que nos quite plata. Sería como una suerte de pedido o de presión para el día miércoles que trate el Senado. Ninguna presión. Bueno, nuevamente la ciudad de la furia, ¿no? Sí, buenas noches. Un caos, ¿cómo estás, Santi? Buenas noches. A ver, yo entiendo la bronca de algunos gremios porque pagan el 80 o 90% de su gremio entero ganancias. Por ejemplo, los maquinistas, por ejemplo, la UTA, los colectiveros, subte o los mismos camioneros. Se entiende y me parece inexplicable. Después vamos a contar en qué consiste el acuerdo al que se llegó hoy. Lo que me parece es difícil de entender es el paro preventivo. Esto que dijo Roberto Fernández de la UTA de, bueno, hay que hacer un poquitito de presión. Hoy no hubo colectivos entre las 5 y las 7 de la mañana. Se demoraron 142 vuelos, no hubo subte entre las 5 y las 12 del mediodía y no hubo trenes entre las 4 y las 12 del mediodía. Yo digo, le jodiste la vida al laburante que llegó tarde a trabajar. Hoy fue realmente un caos toda el área metropolitana. La ciudad estuvo repleta de autos y además fue el día de lo trucho. Viste que en estos días aparecen los remises truchos, aparecen los estacionamientos que se aprovechan y te cobran de más solamente aprovechando que hay más autos, las combis truchas. Entonces, el mecanismo, uno entiende el fondo de la cuestión. Ahora, la protesta de esta manera preventiva es muy difícil de entender. Además, Santiago, se hace presión a quien no escucha en todo caso. Estaba pactada la reunión con los sindicalistas a la mañana. Entonces, si el sindicalismo tiene que presionar, tendría que presionar a un gobierno que no lo escucha, pero estaba pactada la reunión con el ministro de Trabajo, con otros funcionarios, y la verdad que el paro fue totalmente innecesario hoy. Segovia, buenas noches. ¿Cómo te va? Lo escucho. No, yo creo que el reclamo es justo, coincido totalmente. Pienso que la medida se tendría que haber hecho mucho tiempo antes. Por eso digo que el gremialismo se tendría que poner los pantalones largos y no estar hoy tratando de coquetear con el gobierno y dar una mentira. Acá, por ejemplo, en el subte, todo lo que tiene la categoría 1, pagábamos el 7% de los trabajadores, pagábamos el impuesto a la ganancia. Y la mayoría de esas categorías 1 votaron a Macri, porque Macri les prometió que iban a eliminar el impuesto a la ganancia, ni siquiera dice va a tratar ni subir ni bajar, iban a eliminar. Así como hicieron los trabajadores del subte, también, como lo explicó bien Johnny, los camioneros, los ferroviarios, todos, tenían la expectativa de eliminar el impuesto a la ganancia. Bueno, no lo eliminaron, el impuesto a la ganancia se va a seguir pagando y creo que han mejorado un poquito. Ahora, no creo que los trabajadores les jodemos la vida a los otros trabajadores. Yo quiero ser muy claro y voy a ser consecuente de lo que dijo hoy a la mañana. Creo que el que le jodió la vida a los trabajadores y perdió un montón del poder adquisitivo fue el gobierno nacional, que le mintió a los trabajadores. Graciela. No entendí la última parte, pero
Yo quisiera ponerme un poquito más adelante. ¿Es legítimo o no es legítimo lo que se llama acá el impuesto a la ganancia, es que en realidad es impuesto a los réditos? Yo creo que sí, que es el más justo de todos los impuestos. En tanto y en cuanto sea para aquellos sueldos que son altos. Es decir, Tomás Piketty, por ejemplo, economista preferido de Kichirov en su momento, decía: el impuesto a la ganancia es justo cuando se hace injusto, cuando se desfasa por la inflación. Esto es una realidad. Ante un paro como este que hubo, de gente que realmente estaba negociando, yo me pregunto, el 30% de aquellos que no tienen sindicato, que no pueden negociar, que es el que no trabaja, el que trabaja en negro, el que changuea, de todos los que están viviendo de planes, porque para eso está el impuesto, para poder sostener a aquellos que no pudieron ingresar. Los impuestos están para eso. Entonces, hagamos una discusión en serio. Yo entiendo que el gobierno mandó mal, a destiempo, ese proyecto, que esto provocó una discusión innecesaria, idas y venidas, porque no tenían el número, pero yo creo que los argentinos nos debemos una discusión en serio sobre el tema impuestos. Para mí, no hay impuesto más injusto que el IVA, porque lo pagan todos igual. Es el impuesto más injusto. Y yo pago ganancias y no me molesta pagar ganancias, porque sé, ojalá fuera diferente la escala, pero eso hay que discutirlo y decidirlo. Y rescato una sola cosa buena de todo este lío: es que haya un congreso donde se pueda discutir y que haya un lugar donde se puedan juntar los distintos sectores. Y me alegro que se haya juntado el sindicalismo con el gobierno y que estén atentos a ese ruido, que son sonidos de opiniones, los diputados y los senadores. Y también los gobernadores. Pocas veces hubo una intervención en un conflicto de tantos protagonistas, no de tanta gente, sino de tantos protagonistas. Es cierto. Ahora, yo me pregunto una cosa: ¿hasta cuándo siempre los reclamos van a ir en contra del derecho del otro? Es decir, que para defender mis derechos avasallo sobre los derechos del otro. Y hasta tanto preguntes a ver, sí, por favor. Digo, hasta tanto vivamos en un estado de derecho y aprendamos que hay normas que deben ser respetadas y que el Estado las debe hacer cumplir. El que tiene el monopolio de la fuerza es el Estado, y el Estado debe hacer cumplir las normas y las leyes. Nada tiene que ver ni con el orden, la mano dura, ni la ideologización, ni el orden es de derecha, ni el caos es de izquierda. Lo que tratamos todos es de respetarnos entre nosotros. Hasta tanto el Estado no toma una determinación en ese sentido, no va a cambiar, y también es un cambio cultural. A mí me parece que no puede ser que para reivindicar nuestros propios derechos jorobemos el de los demás. Esta semana ha sido muy emblemático los cortes y piquetes en la zona de Congreso para festejar, pedir primero, festejar después la sanción de la emergencia social. Bueno, hoy pasó lo mismo con ganancias. Ya estaban en la mesa de negociación todos sentados con un acuerdo prácticamente firmado cuando el transporte decidió parar ya el viernes pasado. Entonces, ahí tenés un problema cuando el Estado no interviene. Yo pago ganancias y siento como Graciela que uno tiene una obligación porque hay 33% de pobres y uno cree que con eso, por supuesto, una sociedad normal ordena para que otro pueda tener algún tipo de beneficio. Por supuesto que hubo 8 años de Cristina Kirchner y uno de Macri muy desprolijos. Cristina Kirchner decía cuando le sugerían, no lo voy a cambiar porque es la clase media, me compra dólares y se va a Miami. Y este tema no se tocaba en la Argentina. En febrero hizo una modificación que no significó demasiado por la inflación que tenemos. Pero lo de esta mañana me resulta de un nivel paupérrimo porque había casi un acuerdo cerrado. De hecho, ahora hacemos estos paros o asambleas porque si decimos paro nos pueden dictar la conciliación obligatoria y tenemos que por ahí a laburar. Hubo acuerdo. ¿Y sabés qué hacemos? Jorobamos porque de 5 a 7 de la mañana, ¿cuántos trabajadores que tienen que tomarse el subte, el tren o el colectivo pagan impuesto a las ganancias? No, vale. Creo que muy poco. Como dice Graciela, el 35 o 40% están afuera. El tema de estar en blanco en la Argentina, que tendría que ser una cosa normal, es un privilegio. Entonces hoy decimos, no vamos de 5 a 7, estamos encima arruinando al que va por un laburo y pierde un presentismo, pierde un beneficio, no sabe a qué hora llega, tiene que pagar, como dice Johnny, un remistrucho, pagar un taxi. Me parece que es un país caótico. También el que va a tomar un avión
porque no todo el mundo va a pasear y tenemos que reprogramar 142 vuelos. Por eso, esa chica que decía que en el informe tengo a mi mamá sentada desde las 3 de la mañana, 70 años acá. Un caos. Es que hubo gente, Santiago, que tuvo que tomarse remises que valían 300 o 400 pesos, y eso es la poca gente que puede pagar eso cuando la mayoría viaja en colectivo y hace hasta 2 o 3 viajes diarios en Néstor, colectivo. ¿cómo se hace para respetar los derechos de todos? Sí, lamentablemente estamos hablando de los trabajadores, porque así como están muy sensibles que los trabajadores nos peleamos entre nosotros, pero creo que no es así. ¿Por qué no hablamos de que le sacaron las retenciones a las mineras? ¿Por qué no hablamos de las retenciones que le sacaron a los ojeros? Que son 60.000 millones de pesos. Y esa plata de algún lado lo tienen que recaudar. Y la discusión del millón es que nos están sacando a nosotros. Yo estoy de acuerdo cuando el año pasado, en este programa, cuando nosotros dijimos que estamos a favor del impuesto a la ganancia, que el que más pague tiene que tienen que pagar, yo sigo manteniendo esto. Sigo manteniendo. Ahora, el sector que decía que no quería el impuesto a la ganancia, porque no se puede pagar el impuesto a la ganancia por trabajar, son los compañeros que salieron a la calle a pelear hoy, porque esos compañeros el gobierno tiene una deuda con esos compañeros. Ahora, 44.000 pesos, como dijo Kicillof, que le hubiese dicho, nosotros se lo pedimos a Kicillof que suba la 4ª categoría cuando estaba con Cristina, no lo subió, hizo oído sordo. Hoy sale a jugar a levantar. Ahora, lo que sí está mal para mí es que se hable de los trabajadores y no se hablan de las mineras, no se habla de las hojas donde hay mucha plata y le pueden recaudar impuestos. Podemos tener diferencias, sí, pero en este sentido no puede ser que los trabajadores tengan que poner la espalda. No hay duda que lo de las mineras fue una cosa increíble, pero me parece que lo sustancial es que estamos llegando a fin de año, la gente tiene que hacer compras, la gente le cuesta venir a la ciudad porque tiene que buscar cosas, la gente que trabaja a las 5 de la mañana seguramente en una gran proporción no paga ganancias, y me parece que estando en la plena negociación, en ese momento se estaba negociando, hacer este paro solamente tiene que ver con esa idea de armar despelote antes de fin de año, generar un caos, generar un clima de mierda. Me parece que realmente lo que ha pasado es está mostrando lo peor del sindicalismo y está mostrando además una cosa que está pasando con la gente, que como nunca antes la gente porque antes se entendían, uno entendía que el pedido era justo y que había que bancarse el caos, había que bancarse que uno llegaba más tarde. Hoy yo creo que la gente, la gran mayoría, no los entiende, no los acepta y repudian lo que están haciendo. Es que ese es el desafío. A ver, sí, por favor. Yo vine caminando del otro canal hasta acá. Le puedo asegurar que más de 10 personas nos felicitaron que peleamos por los trabajadores. Sí, no es así. Yo creo que hay mucha mentira de que la sociedad... Anda a las filas hoy a ver si te felicitaban. Pero escúchame, yo estoy en Constitución, querido. Anda a las filas hoy del subte de la gente que yo estoy en Constitución. La verdad es que... paro que estaba... porque ¿saben cuál es el problema? Estaba intentando... ¿Saben cuál es el problema? Que ustedes tratan de dividir al movimiento obrero. No es un problema de ustedes. Ustedes tratan de dividir al movimiento obrero. No es un problema porque acá de nosotros no estamos... Los sindicalistas ricos son los que lo dividen, no nosotros. ¿Saben por qué estamos peleando? Para que los sindicalistas millonarios lo dividen, no nosotros. Andá a la fila, ya que decís que la gente te le felicitaba, andá a la fila hoy de la gente que viajaba como animal, más o menos. Por favor, si querés, podés mostrar hoy otra vez la conferencia de prensa. Si querés, podés mostrar la conferencia de prensa. Y estuve yo solo. Ni siquiera estuvieron todos los compañeros. Y nadie me puteó. Y toda la gente estaba escuchándome y me aplaudían. Me aplaudían. Si querés mostrarle, yo estuve solo. No creo que nadie te aplauda por un paro irracional. No, porque no creo que la gente aplauda a un grupo de piqueteros que le van a dar la ley, sabía que la votaban y cortaban la calle. Eso es irracional. Eso es irracional. No sé dónde estás viviendo. Si vivo en el mismo país que vos, transito en la misma ciudad que vos, tomo el subte todos los días como vos, pues tomo la línea D. Entonces, es un caos la ciudad. La semana pasada cortaron los grupos piqueteros cuando sabían que la ley iba a salir.
Entonces, es irracional. Yo entiendo la protesta, no estoy en contra de los paros, pero a veces se transforma en algo irracional. No estoy en contra de los trabajadores. A las 5 de la mañana, ¿quién se levanta a las 5 de la mañana? Sí, a ver, Gaby, es un discurso totalmente falso, que tirarle al otro que está en contra de los trabajadores cada vez que no piensa como un sindicalista que pertenece a la burocracia sindical desde siempre, y entonces enseguida te atacan, vos estás en contra del sindicalismo. Yo no estoy en contra del sindicalismo, yo vengo de la izquierda, toda mi vida estuve cerca de ella, no tengo nada contra el trabajador. Me parece que el que tiene contra el trabajador es el tipo que tiene varios, que tiene campos, que tiene casas, que no puede explicar su patrimonio, y que son los que básicamente manejan el sindicalismo argentino. Entonces yo los pongo en contra, ellos se ponen en contra. Yo no pongo en contra a nadie. Ya estaban negociando, no había nada que hacer un paro. El paro no se hace antes de la negociación. Estaban negociando, durante la negociación estaban poniendo la pistola en la cabeza de la gente para que negocie mejor. Eso estaban haciendo, es una locura. Aparte en una época del año que realmente uno tendría que ser un poco más respetuoso de la gente que tiene que venir acá a buscar las cosas para hacer los regalos, para preparar la fiesta. La discusión se cagan en todo. ¿Saben que la discusión que tendríamos que tener acá? Sí. Que los trabajadores estén mejor. Sí, y esa discusión no sale de acá. Vos no lográs que los trabajadores estén mejor. Esa discusión no sale de acá. ¿Saben por qué? Porque no le interesa. Entonces tenemos que decir que esa gente que gana 8.000 pesos, esa gente que gana 10.000 pesos, que le van a descontar. Vos estás peleando por los que ganan 40.000. Le van a pelear por los de 8. Los de 8.000 hoy perdieron el. Por los de 8 vos no peleás. Bueno, pero ¿sabes qué? Tenemos que liberar para arriba, no tener lástima a la gente que gana 8.000. Pero no es un problema. Te estás equivocando. Escúchame, el que se levantó tenés lástima a la gente que gana 8.000. El que se levantó, es un problema, dice la vida, que se levantó a las 5 de la mañana, que vive en la provincia, se toma 3 colectivos, 4 millones de argentinos en el mundo. Hoy les jodieron la vida a millones de argentinos. Innecesariamente hubo paros en la Argentina que tenían sentido. El paro de hoy ustedes prometieron que iban a quitar el impuesto a la ganancia. No tiene sentido el paro de hoy. Prometieron que iban a quitar el impuesto a la ganancia. Por eso de a poco se está desmontando el impuesto a la ganancia. Prometieron que iban a quitar el impuesto a la ganancia, que iba a haber millones de dólares que iban a caer del cielo, íbamos a vivir en un paraíso, íbamos a estar bien, y no hicieron nada de eso. Acá el tema es no joder la vida. La culpa es de los trabajadores. ¿A qué lo jodiste hoy? ¿A Macri? Macri se levantó a las 5 de la mañana a tomar el colectivo. La culpa es de los trabajadores, de los sindicalistas, del gobierno anterior, todo. No sé que me parece un tema crucial para, de alguna manera, saber hacia dónde vamos. Va a haber que negociar y hacia qué país vamos, sí, por favor. No, yo coincido con vos. Sí. A ver, planteo una discusión un poquito más madura con todo respeto, salir de la idea de estamos en contra, atacamos a los trabajadores, somos todos gorilas, antisindicalistas. No me parece que sea la manera de encarar la discusión. Yo digo que hay que buscar maneras más originales de protestar por algo en la cual tienen absoluta razón, como es el esquema del impuesto a las ganancias, pero de una manera más original. No puede ser que siempre sea lo mismo. El piquete como herramienta está agotado y el paro del transporte, del subte, más el colectivo, todo, más el tren, al mismo tiempo, mientras se está produciendo la negociación, que dicho sea de paso, Néstor, ya estaba encaminada. Lo vimos hoy se acordó. Ahora vamos a contar cuál fue el acuerdo finalmente entre el gobierno y la CGT. Todos nos levantamos hoy a la mañana, 7, 8 de la mañana, leímos los diarios, hablamos con dos o tres fuentes y sabíamos que estaba todo arreglado. Y el paro se hizo igual. Entonces yo digo, salir un poco de la cultura de el piquete extorsivo, el paro extorsivo, porque si no, como dice Santiago, pero ¿qué proyecto hago una pregunta? Supongamos, porque yo creo que el paro es la medida extrema. Cuando uno para es porque está metiendo una tremenda presión. ¿Cómo te manejás si hoy no salía esto? Néstor, supongamos que no se ponía de acuerdo el gobierno con la CGT y teníamos que ir a una medida realmente de fuerza. Si paramos por parar, ¿hoy a la mañana se paró por parar? No creo que se paró por parar, porque la verdad que tuvieron como 2 horas de discutiendo donde si las horas extras se pagan o no se pagan el impuesto a la ganancia. Ya estaba acordado, ya estaba arreglado. No estaba arreglado. Estaba acordado. No estaba arreglado. Había discusiones que eran muy importantes, porque ¿sabes lo que se estaba hablando? No era de los 33.000. No, ya sé. No era, estaban hablando si las horas extras se pagan o no se pagan. Exacto. Que querían mexicanear, que diciendo, bueno, mirá, se arregló todo el otro día en la casa de el cónyuge paga o no paga. Eso es lo que estaban discutiendo. Si las horas extras, como por ejemplo los maquinistas que hacen 16 horas para irse a Tucumán. Sí. Pero ya no van a pagar más eso, ahora cambió. Ahora cambió, hubo un beneficio, hay 400.000 personas que no pagan más. Mira, ¿cómo somos los argentinos, ¿no? Y además de poca memoria, qué bueno sería gestionar, poder ver esto que estamos discutiendo, lo que decíamos todos, me incluyo también, de cómo cambiamos de acuerdo a la conveniencia y de acuerdo al momento. Ahora resulta que
Paulo, cierto sector del periodismo y también del sector político, hoy el oficialismo. Yo escucho a Arenaza ir a Brancatelli en marzo del año pasado. Yo decía eso, con respecto a que joden al trabajador, al laburante, yo lo dije siempre, que le a Cristina. Yo lo dije ahora que resulta ganancias es... ¿Cuándo nos viste festejar un paro acá? Nunca. No, pero no se decía, no se repudiaba el paro. O sea, nadie analizaba por qué no aumenta el mínimo. No, estás diciendo cualquier cosa. Está con mala memoria. Por eso digo, sería bueno verlo. Tiene mal el fin de año. No me metas en esa bolsa. Yo siempre estuve en contra de... Yo siempre pensé que el piquete, que en su momento, al principio tenía razón de ser, porque cientos de miles de personas que estaban en problemas y que había una proporción entre lo que se estaba perjudicando y lo que se estaba pidiendo, que yo me acuerdo de una conversación con Alderete donde decía que básicamente tiene que haber una proporción, no puede ser que 20 personas te paren una ruta. Resulta que ahora son pocos, el paro pero fuera esa proporción. La herramienta ya era una herramienta. Vamos a relajarnos un poco. Es un tema mucho más profundo de lo que fue el paro de hoy, porque en definitiva queremos ver cómo el gobierno se va a plantar frente a esta manera extorsiva de manejarle el rumbo. Sí, a ver quién tiene el poder real, sí, de todo esto. Lo que quiero decir es, resulta que ahora son pocos los que pagan ganancia. Como dijo Mauricio Macri el 14 de diciembre de 2015, si hay ganancias hay que pagar con alegría más impuesto a la ganancia, es un impuesto solidario. Resulta que ahora es importante. ¿Saben cuál es la diferencia? Estas excusas, estas explicaciones que se dan sobre ganancias, eran las que usaba el kirchnerismo para no tratar el tema. De que el porcentaje era mínimo, de que realmente no incluía a la mayoría. Y ¿saben qué es lo que pasa? Que todo cambió. ¿Por qué? Porque ahora el dinero de ganancia pasa a ser importante, porque con un 40 y pico de % de inflación, también, con todas las variables que se han manejado, hoy no hay margen para pagar ganancia. Antes el trabajador estaba mucho más cómodo y ganancia era un tema... Hoy es un tema clave el de ganancia. ¡Cálmate! Santiago, a ver, yo pago ganancias, por supuesto, y eso de que no nos preocupamos por los que ganan 8 o 10 mil pesos es falso, porque justamente esos fueron los que se perjudicaron esta mañana. Yo no tomé el subte hoy. Entonces a mí no me afectó, en primer lugar. En segundo lugar, creo que hay una alta cuota de hipocresía en esta discusión respecto de ganancias. Yo no he escuchado a ningún gremialista combativo ni no combativo que me hable del IVA, Cuando yo voy a comprar la leche o voy a comprar el pan, estoy pagando el mismo impuesto que alguien que gana entre 8 y 10 mil pesos. Entonces, si queremos en serio plantear el problema de los sectores que están más perjudicados, vamos a discutir no ganancias, discutamos el IVA. El IVA de la yerba mate, de la harina, de los fideos. De la harina, de las cosas de primera necesidad. No he escuchado a nadie hablar del IVA. Un minuto, Graciela. No, yo escuchaba recién decir 2 o 3 veces que esto fue para meter presión y extorsivo. Entonces, la pregunta es ¿a quién? ¿A quién se está extorsionando? Al gobierno. Extorsionando. Sí, el gobierno Pero el gobierno estaba negociando. Yo creo que no. Yo quiero mirar más finito. A ver. A mí me parece que hubo una medida de fuerzas entre sindicalistas, que es otra historia, que es posicionamiento al futuro, porque no me cabe en la cabeza, no es racional. Puede ser. Estando todo negociándose, que estando en la negociación en marcha, que todos sabíamos, incluso quienes no podemos agarrar el teléfono y preguntar, pero por la lectura de los diarios y de último sabiendo un poco cómo es la política, ya lo sabíamos. Mi visión es otra, mi visión es mucho más de posicionamientos internos al interior del sindicalismo, porque un terceto no es fácil de llevar, nunca lo fue, gobernando, en la experiencia de la CGT, y yo respeto mucho a las personas que lo integran, los conozco personalmente, tanto Schmidt como a Daer, me parecen inteligentes. Lo que no entiendo es cómo se dejaron envolver o cómo se llevaron a una cosa así que iba a ser todo en contra. Pero le cuento porque la opinión, perdón, un segundo, porque cuando uno se mete en la calle, y lo sé porque lo hicimos durante la dictadura, es para buscar el apoyo de la gente contra aquello que está haciendo las cosas mal. En ese momento se estaba negociando y la gente estaba en contra de los que le impedían tomar el colectivo, el ómnibus o lo que fuera, de los que no lo manejaban, porque la gente lo que quiere es viajar lo mejor posible. Totalmente. ¿No? Y vivir lo mejor posible. Sí. Entonces yo,
cuando pienso en la extorsión y demás, más vido, me puedo equivocar obviamente, de aquí hasta la China, en una medición de fuerzas. Es interesante lo que está planteando Graciela y sería bueno ponerlo en un contexto. Como bien dice, hay un triunvirato dirigiendo la CGT, Daer, Acuña y Schmidt. Aquí la posición de fuerza la marcó uno de los tres y no los tres, que fue Schmidt, que además de ser dirigente, integrar la conducción de la CGT tripartita, es el dirigente de la CATT de ACAT, que es la Confederación Argentina del Transporte. La decisión de parar fue, podríamos decir, unilateral dentro de la CGT, encarnada por Schmidt, no por Daer y Acuña. Y es muy interesante en ese sentido ver lo que dice Graciela Fernández Mejide en relación con que detrás del paro también puede haber un posicionamiento de fuerzas internas dentro de la central sindical. A ver, un minuto, ¿sí? ¿Es así? Sí, la verdad que de nuestras partes no... Pase, Alessandro, por favor, adelante, pase tranquilo, sí. Sí, rápidamente, sí. No extorsionamos, a lo menos... En mi mente no se me ocurre que estamos extorsionando o peleando poder. Me imagino que, por lo menos por nuestra parte en el subte, no creo que estemos pensando en eso. Es más, ni pertenecemos a la Confederación de Transporte porque no nos quieren tampoco. Así que no sé qué estarán peleando ahí. Lo que sí que el reclamo es justo. Pero a ver si un minuto, Marangoni, por favor. El reclamo es justo, de eso no cabe ninguna duda. La metodología no es justa. Ese es el tema. Pero no solamente respecto de lo que sucedió hoy a la mañana, respecto de muchas cosas que vemos cotidianamente. Entonces, el punto es que uno usa como rehén a los que no tienen la culpa. El 70 o el 80% de la gente que hoy no pudo viajar o tuvo problemas es gente que no paga ganancias porque o está en negro o porque gana menos de lo que hay que ganar para pagar ganancias. Esto no deslegitima el reclamo. Por supuesto que el reclamo hay que solucionarlo. Pero acá hay una idea impuesta hace muchos años, que vos tenés que hacerle pagar al que no corresponde para llamar la atención del que querés que se haga cargo del tema. Se estaba negociando, pero le transferís el costo a quien no lo merece. No merece la gente que estaba hoy a la mañana esperando la cola para ir a laburar o para cualquier otra cosa, que le claven 5 horas de paro por un tema que seguramente esa persona está de acuerdo con vos, como estoy yo, como estamos todos, pero es la sociedad donde le haces pagar al más débil. El que tiene menos herramientas no tiene quien lo defienda, porque por distintos motivos, que seguramente hasta los vamos a poder analizar cuando analicemos la Argentina del 2001, etcétera, uno puede entender metodologías que en ese momento, en un país sensible, destruido, etcétera, se daban espontáneamente. Pero la Argentina hoy es distinta a la del 2001. Distinta, creo yo, en muchas cosas para mejor, en otras hay asignaturas pendientes, pero lo que hay que revisar es eso. Yo me acuerdo cuando era pibe que en el barrio había un dicho que decía, es como el marido cornudo que llega y le pega al perro, o no hay que pegarle a nadie, pero es decir, agarrátela con quien corresponde, no con quien no corresponda. Y en el contexto de una negociación donde ya estaba encaminado y donde el tema me parece que va adquiriendo un sendero que es virtuoso. Por supuesto que no se va a arreglar hoy el tema ganancia, pero en 3 años o 4 se va a plantear un compromiso donde solamente lo tributen aquellos que lo tienen que tributar. Ahora, el tema es el siguiente, hablando de las cuestiones impositivas, ¿no? Sí. Estamos en una de las 5 naciones, creo que en el mundo, que más tributan. Sí. Creo que Argentina está en el puesto número 5, bueno, entre los países, digamos. Y en calidad de servicio. Y en calidad de servicio. Estamos hablando de impuestos. ¿A dónde ¿Cuál es el componente en alimentos? Un dato nada más para aportar, además de lo que vos decís. En los alimentos, el componente impositivo es el 40% del precio final. Y en combustibles, el componente impositivo es el 50% del precio final. Es decir, que la mitad de lo que vos pagás son impuestos. Pero perdón, la interna gremial es real. Esta interna que explicaba Débora de por qué una parte de la CGT estaba negociando, porque era el masismo, y la otra parte de la CGT, que es Juan Carlos Schmidt, de Dragado y Balizamiento, que es la CAT, estaba cortando todo, tiene que ver con una disputa de poder, sobre todo rumbo al año que viene. Entendámoslo, de un lado estaban Carlos Acuña, que es Estaciones de Servicio, que responde a Luis Barrio Nuevo, y del otro lado Héctor Daer de Sanidad. Los dos son diputados del Frente Renovador. Massa, después lo vamos a desarrollar, tuvo un protagonismo amplio en lo que fue la resolución del día de hoy, comiendo sushi, un sushi. Pará, quiero que me entregue un minuto. Andá a Kadashi y pedile un sushi, el sushi photoshopeado, lo vamos a comer acá. Claro, ¿vieron el sushi que borraron de la foto? No. Lo vamos a comer acá. Ahí estaba. Nunca entendí por qué. Increíble. Un papelón. Del otro lado,
estaba Juan Carlos Smith. La verdad no fue. Juan Carlos Smith. Fue porque no querían mostrar los lujos, que es otra cosa. Eso de que no es peronista me parece una gilada. Además, así le gustaba, eso era. Cortamos todo, por favor. Somos muchos. Ponele antes si les puede el sushi, a ver cuando puedas. Porque esta fue la reunión cumbre con o sin sushi, pero el sushi lo vamos a comer hoy acá. Yo unas piecitas de dashi. Sí, decirle que habiliten ahí. En dashi. Pero con el precio de la carne, te digo. Mirá, esta es la foto con. Y mirá. La foto sin. Mirá el brazo de Rogelio Frigerio. Presta atención al brazo de Rogelio. La mano de Frigerio. A ver. Sacá el sushi y mirá el brazo de Rogelio Frigerio. Saquen el grafo, a ver, saquen el grafo un minuto, a ver. Encima no saben hacer Photoshop. A ver, dale ya. Pero ¿quién mandó la foto de borrado? ¿Quién mandó la foto? Fue Graciela Camaño, ahora que puso la borraron la Santiago, chicos. A ver, si no nos ordenamos. Camaño hace cosas raras. Cuando se fue a Estados Unidos y publicó una foto, cuando se publica un tuit, te la tenés que bancar dignamente. No, ella publicó cuando se fue a Estados Unidos el famoso tuit con la foto de que se iban la estudiantina a Estados Unidos, fue criticada y se arrepintió, lo sacó y fue peor. Cuando tenés algo, tenés que bancártela. Hoy a la mañana en el Frente Renovador estaban diciendo que el culpable de la foto era el community manager de Camaño, ¿no? Le echaban la culpa al community manager, es el que maneja la cuenta. Ahora, ¿cuántas? A ver, un minuto, por para la cuenta de Twitter de chicos. Es el que maneja la cuenta. Pero tanto anglicismo, ¿no podemos decirlo en español? Sí, volviendo, señor. Sí, por favor. El manejador de cuentas. Hemos encontrado puntos en común con el 2001, aquella época. En este caso, el grupo Sushi, que otra vez vuelve a... No tiene nada que ver. Pero está bien, ¿de qué estás hablando? Más allá que les parezca... El Sushi era de más... Les parezca gracioso y que temas como estos... No es gracioso lo que estás diciendo vos. Perdón, Arenaza, que mucha gente... Tengo una idea. Si te das una idea, te doy un premio. Pero vos te parece el relato acá donde te dicen una cosa, te criticaban porque te ibas de viaje, te iban escondidos en el avión a Miami. Eso es relato acá, ¿entendés? Con el 2001 que fue una situación triste para muchos. No sé ni lo que dijiste porque te estoy escuchando. Lo que quiero decir es que claro, no sé porque estoy hablando yo y tengo ganas de pensar lo que voy a decir, no de escucharte a vos. Y lo quería decir es parecido al grupo Sushi, coincidencia. ¿Pero por qué quieren instalar? Porque no tiene nada que ver. Para el 2001 a ver, chicos, a ver, el 2001, dentro de un rato lo vamos a recordar. Todos sabemos lo que pasó, corrió sangre, fue un momento horrible para todos. Fue un momento espantoso que ningún argentino se merece volver ahí. La verdad que ni en joda, digo. Pero, esto es la casa de un diputado que conocemos. Han ido funcionarios del gobierno a tratar un tema preocupante como es ganancias. Sushi no será una comida argentina, la pagarán de su bolsillo. Un país que fue robado hasta hace poco tiempo por muchísima gente que se llevó la comida de muchísimos argentinos. Estamos en un tema menor. Lo habrán pedido, lo habrán comprado. Estamos en temas menores. ¿Por qué no nos preocupamos la comida que le robaron a los argentinos? Es que se llevaron 100.000 millones de dólares y no están. En vez de estar fijándonos si en la casa de masa comen sushi o comen pizza o ponen mal la foto. No tienen que ser profundo. Pablo López hablaba de estamos en pavadas. Política. Era no política. Sushi no le entra ni, ¿no? ¿O le gusta? No me molesta, No le moleste, claro, chico, una comida, por favor. El problema es qué estaban hablando, si estaban hablando y a favor de los trabajadores o no. La verdad que no me molesta. Hay un montón de argentinos que no comen directamente y por eso tenemos que preocuparnos. No, me parece que el problema es la culpa por la cual borran, no que hayan pedido sushi. Claro. O sea, algún problema hay culpa. En un año donde muchos miserias se ha generado, hay para que esa foto aparezca. Yo tampoco estoy en contra que coman lo que quieran. Después quiero hacer un comentario. Me parece que poner a Segovia en la lógica de los sindicalistas millonarios y burócratas es desconocer la historia de lo que ha sido la conformación del sindicato. Acá nadie lo puso. No, él sí lo puso. Yo no hablaba de él, estoy hablando del sindicalismo. Pero te referías a él. Y la tercera cuestión es que muchos dicen lo contrario de lo que se está diciendo acá, que el movimiento obrero ha estado, sobre todo la dirigencia del movimiento obrero, muy tranquila frente a lo que ha sido un año de destrucción de la fuente de trabajo, de cierre de las pymes, de retraso de los salarios, que ha estado muy tranquilo, no que ha estado muy activo boicoteando absolutamente nada. Es lo que uno escucha en muchos otros lados que no están tanto en los medios, pero que efectivamente pasa. Entonces,
hay que poner todo el tema a la discusión, no solamente una parte. ¿A qué acuerdo? Un minuto, Gaby. No, creo que yo estaba hablando de cuál es el sindicalismo que realmente divide a los trabajadores y cuál es el sindicalismo que hace que la gente tenga una mala opinión del sindicalismo. Yo no estaba hablando de él. Creo que él convalidó hoy algo que no debía haberlo convalidado, pero no digo que él sea un hombre rico, no, en absoluto. Sí, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? No, Estamos en vivo, chicos, por favor, sí. Creo realmente que lo que planteaba Graciela hace un momento, si uno se sale de la coyuntura, efectivamente acá lo que hubo, pero no solamente con el paro de hoy, sino todas estas semanas en relación con el tratamiento de la ley de ganancias en el Parlamento, fue claramente, y a partir de lo que creo, comparto además, y lo que muchos piensan acerca de un error del gobierno de mandar este proyecto, digamos, en este momento al Parlamento, sí que no se entiende muy bien el cálculo costo-beneficio realmente que hizo en relación a esto, lo que claramente hizo que la oposición utilizara esa falla para dirimir cuestiones de poder. Lo que se planteó claramente a lo largo de estas dos semanas fue una puja, digamos, de posicionamiento al interior del peronismo, digamos, en la Cámara Baja primero, y esto continuó obviamente en el Senado después. Lo de hoy, lo del paro, realmente a mí me pareció extorsivo, me pareció casi ofensivo con el movimiento obrero y con los trabajadores en general, porque la gente que hoy viajó, digamos, en colectivo, que hizo larguísimas colas, que no pudo viajar, ¿cuánta de esta gente está afectada por el IVA? ¿El 20%? Por el IVA, sí, por ganancias. Por ganancias. Por el IVA, lamentablemente mucho Por más. el gobierno anterior pagaban el 10% nomás de impuesto a la ganancia. Sí. Con este gobierno estábamos pagando casi el 30% y el 40% de no es un problema de un gobierno. Y ¿sabe qué? El dólar estaba a $1.10. ¿Un peso 10? ¿Un peso 10 cuánto? Y con Remes Linikov. Pero tenemos claro de la ficción, cuando usted plantea lo que pagábamos en el gobierno anterior, el costo para los argentinos de esta generación y de la próxima acerca de la ficción, digamos, de una Argentina que no fue, de un desempleo que no fue, de una desocupación, digamos, que no fue, de una pobreza, una pobreza. Hablamos de que creció la pobreza en el último año en la República Argentina, es cierto, pero el gobierno el gobierno anterior terminó, después de 12 años de gobierno redistributivo, de gobierno peronista, ¿no es cierto?, de gobierno de inclusión, con 30% de pobreza. Entonces, esto es lo que hay que contabilizar. Este gobierno no ha cometido errores, ¿sí? Ha cometido hallazgos, pero está caminando en una tensión que realmente debería ser reconocida. Digamos, el tema del déficit fiscal es un tema grave y usted sabe muy bien, ¿sí?, lo que significa la diferencia, no lo recuerdo exactamente, la diferencia entre la propuesta anterior, digamos, del gobierno, ¿sí?, y finalmente la contrapropuesta de la oposición. Era inviable. A ver, para que hablo más acerca del sushi o no sushi en esa mesa, y digo lo que es la demagogia, ¿no? Lo que es la careta hacia la gente, hacia el pueblo, lo que son los mensajes, porque la verdad que si un candidato, un político, un gobernante come sushi o no come sushi, en definitiva es indistinto. Sí. Cristina Kirchner, una gobernadora, según ella misma considerada nacional y popular, anda con un Rolex de oro y una cartera al mes que cuesta 30 lucas, ¿verdad? Digamos, y no por eso va a ser ni mejor ni peor para la gente que la sigue. Pero con el sushi pasa lo mismo. ¿Por qué borrar el sushi? No te va a hacer mejor o peor comer o no comer sushi, salvo que lo pague con... Lo bueno es borrarlo, ¿no? Claro, el tema es por qué borrarlo. Eso se ha dado cuenta. El tema es por qué. El tema somos si nosotros hubiéramos reparado en ese detalle. Sí, te das cuenta, porque cuando un diputado, Diego, se saca un teléfono, un iPhone... Massa habló del sushi o no sushi, mirá. Yo soy adversario del presidente, somos de una fuerza que tiene la tarea de controlar, pero mi obligación no es decirle todo está bien. Cuando hay un error hay que señalarlo. Ese es mi compromiso con los argentinos que confiaron en mí. ¿Por qué borraron al sushi de las fotos de la reunión que tuvieron con el gobierno? Uno de los chicos que trabaja con Graciela o que trabajaba porque Graciela se enojó mucho y lo echó, por ahí quiso pecar de muy eficiente. Nosotros habíamos girado la foto tal cual estaba y alguien cuando Graciela fue a tuitear, que es el que le manejaba la cuenta,
quiso hacer un mérito con su jefa. Graciela se enojó, pero un mérito obviamente, es mentir. Lo toman como un mérito, digo, la verdad que la imagen refleja, digo, que no fue, que no tiene nada de malo que coma sushi. Pero la verdad es que... De hecho, ¿le puedo terminar la respuesta? Sí. De hecho, que Graciela se haya enojado y lo haya separado de su trabajo, precisamente lo haya echado, precisamente tiene que ver con que no reflejaba lo que había sido la reunión. Sí, pará. Vamos a ver Graciela. Mañana un piquete y un corte. No, fuera de joda. Que reiteren ese pique. Que lo reiteren. Que reiteren el community manager. Vamos, ¿te parece? Estamos, yo coincido con vos en lo que dijiste, pero estamos en la era de la hipocresía total. Esto es absolutamente hipócrita, preocuparte por sushi sí o sushi no, cuando todos los políticos, sobre todo los del PRO, Frente Renor y kirchnerismo, comen sushi, lo vemos acá a la vuelta. Me parece una hipocresía total. Y después otra cosa tal vez más de fondo, esta idea de que todo es una gran puesta en escena, ¿no? Y de verdad a mí me preocupa, coincidiendo con un análisis que hacía Brancatelli, políticos que dicen estar en colectivos que no son colectivos, ¿no? Por el presidente. Timbreos a departamentos que no tienen timbre. Políticos que fingen no comer algo que están comiendo, como el sushi, que denota riqueza, una pavada total. Candidaturas testimoniales. El valor de la palabra importa un comino y estamos en la sociedad editada. Me parece que la verdad habría que reflexionar sobre esto. Políticos que van a un juzgado y dicen que no tienen plata para dar 15 millones de pesos de embargo y le encuentran 4 palos verdes en la caja. O que ocultan la pobreza. No, esto, digamos, yo diría que es bastante peor que el sushi, aunque creo, si me toca ese juicio, creo que lo gano. Y diálogos que son negociaciones. A ver, ¿cómo te lo cobrará? Convidado. Llegó el sushi. Pero eso para 18. Santiago, preguntale al tipo que sabe si no es más caro el asado. Qué rico, mirá. No nos alcanza. Con eso nos morimos de hambre. Pero Santiago, preguntale al tipo que lo trajo, que sabe si no es más caro el asado que el sushi. Eso es absurdo, es cirujano. Ridícula, argentina. Segovia, ¿quiere comer sushi? No. Vamos a probar Segovia. ¿Qué van a decir los compañeros? Segovia, compañero. ¿Sabe qué significa? Pará, un minuto. Si no tuviese a dieta, ¿sabe qué significa? La puedo empezar mañana, Segovia. Es que me está mirando por la tele. ¿Sabe qué significa sushi? Es sano. ¿Alguien sabe qué significa? ¿Qué significa? Significa arroz avinagrado. También. No es la comida más popular. Es la comida más popular de Japón. Claro. De Japón. Es como el asado de Japón. Hay mucha cancha ahí de sushi. Qué bien te vive este tema. ¿Cómo no lo borro? Qué bien, zafaste, Santiago. ¿Vas a Garroba y sushi? Sí. De Bagre. Es de Dashi, ¿no? Sí. Nos va a comer. Es de Dashi. Hay que comer sushi. Pero Compartí. igual lo que dicen es que de Bagre del Tigre que sacaron. Comemos la salsita picante. Comemos sushi borrado, photoshopeado. Pero por el sushi, dicen Segovia. que era de Bagre sacado ahí en el Tigre. Por el sushi, por favor. Salmón puede, Segovia, no engorda, Salmón puede. Esto no engorda, no engorda. No cae en la tentación, Segovia, no traiciones. No. No traiciona al movimiento nacional. Me dio un chori acá al lado del lobito. A ver, vamos a probar. ¡Vamos! ¡Ahí está! Está bueno. Ahora llama al dietólogo. La causa popular. Ahora di un lomito, Pero, perdón, Santiago. Pará un minuto. No le gusta. No me gusta. Para ver. ¿Es rico o no? No me gusta. ¿No le gustó? No, y comió algo que no le gustó. Vamos todavía, eso es Hernacampo. Te quedás con hambre. Santiago, Sí, por perdón. favor. Pero no es más importante que había 2 millones de personas que iban a pagar ganancias y que gracias al embate de masa, el gobierno pestañeó, fue a la casa. Todos llevan para su molino agua. Un poquito. Pero digo, ¿no es más importante eso? ¿No es más importante que el tope se llevó a casi 40.000 pesos? Todavía es muy bajo. Pero ¿no es importante eso? Sí, tiene razón, pero entonces ¿por qué lo borraron? Tiene razón acá lo que decía Brancatelli. El problema no es que comen. Claro. El problema es que lo borran. O sea, el problema es que para alguien del equipo de comunicación le resultaba que estaba mal y perdieron el foco de lo importante. Si echar a la persona también, porque por un error comunicacional hipócrita y barato no estemos hablando de la cuestión de fondo, es que gracias a este acuerdo, a esta mesa política que hubo, insisto, me parece totalmente
increíble el error comunicacional que es se el dato de color igual. Pero, sí, obviamente. Pero después de comer suyo, lo que hayan comido, se llegó a un acuerdo entre el Frente Renovador y el PRO y la CGT, y hoy lo que se acordó es, trabajadores casados van a pagar ganancias a partir de 37.000 pesos brutos y solteros a partir de 28.000 pesos, con un aumento en las escalas, que para mí esto es lo más importante. Esa es la clave. Están recontra atrasadas de la época de Machinea, del 167% al 300%, el tramo más bajo a pagar el 5%. Algo más de información. Lo que yo digo de la imagen era, bueno, repito, lo que dijo Débora, es que lo hayan borrado y no que lo hayan comido. El sushi ya no es más esto de ostentación, es una pavada. Total. Bien, hoy hay sushi nacionales y populares a precios muy económicos. Muy económicos. Por una discusión de que el sushi, a mí no me gusta, pero una cuestión de no me gusta el pescado, pero nada que ver. Digo, lo que voy es esto, cuando querían salir de esto de oposición y oficialismo y que la oposición solamente es Cristina y es Massa, ¿cómo creerle a Massa que es un verdadero opositor cuando está en vez de una oficina o en una secretaría o en un ministerio, en un lugar de discusión política, creer que está con Frigerio? ¿Qué tiene que muriéndose de risa? La política es así, Diego, no, eso no entender de política. Eso no entender de política. Una vez para que se esa la oposición no entender de política. A ver, de uno. Olvídate del sushi. Massa está haciendo política. Vos para candidato a intendente en Ituzaingó no tuviste ninguna comida con los muchachos de allá. La oposición se risa con Frigerio comiendo. La democracia, el problema de fondo es importante, pero lo otro es normal. Pero además los senadores, un minuto. A partir de ahora habla el que yo le digo porque no nos entendemos. Pasamos a lo serio. Sí. Hemos tenido un congreso durante mucho tiempo donde había un grupo de alcahuetes que levantaban la mano y hacían lo que decía el Poder Ejecutivo. Hemos tenido un congreso dividido en tercios donde el sector de Sergio Massa fue fundamental porque hemos construido entre todos los argentinos más de 70 leyes, Diego. La imagen del opositor. ¿Crees que esta la oposición dura? Pero perdóname, ¿sabés que pero no tiene que ser dura? Tiene que ser dura. No, perdón, Santiago. La gobernadora de Santa Cruz está en contra de esa. Me deja terminar, amigo. Me deja terminar. La oposición no tiene que ser dura, tiene que ser justa y equilibrada. Hoy Sergio Massa sentirá. 6 piezas sushi nada más. Hoy Sergio Massa sentirá que logró para una gran parte de la población argentina, con otros diputados y con otros miembros del gobierno, un avance. ¿Sabes por qué? 400.000 personas no van a pagar más. El alquiler va a estar. Es el proyecto de Massa el alquiler va a estar dentro de las deducciones. Las horas extras no van a pagar más ganancias. Aguinaldo no va a pagar más aguinaldo. Más ganancias. ¿Sabes qué? El proyecto que presentó Massa. Un tema que no se podía hablar, hoy se habla. Eso es el opositor. Señora. Yo creo que la oposición en serio no necesita ser brutalmente dura. Del 2001, en buena medida, uno de los problemas que tuvo fue ese. Se aprendió, por suerte, en la política. Se aprendió y mucho. Lo que tiene que ser es inteligente. Y fíjate vos que cuando aparece la oposición más dura, que fue al comienzo de todo, donde estaba incluso Kicillof, ministro de Economía, y hace una propuesta, después tienes que corregirla por dura. Cuando vos te equivocás, en buena hora, dice, me equivoqué, corríjanlo. En buena hora, eso es inteligente, eso es plástico, eso es ser flexible. Y eso no quiere decir que pierdas de vista cuáles son tus objetivos. Eso es ser constructivo. Y ahí tiene que ver el oficialismo y la oposición. Y si hay algo, y lo voy a repetir porque alguien lo dijo, que me alegró todos estos días, más allá de las idas y venidas y del paro y todo lo demás, que lo dijo aparte, es que tengamos un congreso donde se discute, donde seguramente no va a salir la mejor ley, pero está saliendo una ley discutida por todos, donde todos vamos a ser responsables porque votamos a esa gente. Y esto no pasaba antes. Y en buena hora, y lo festejo, porque vengo de experiencias terriblemente opuestas y terriblemente nocivas, que quienes heredaron no heredaban nada. Al contrario. Con el agregado de las valijas, ¿no? Que no aparecieron las valijas acá, ¿eh? No apareció plata acá.
Esto también es un hecho nuevo, claro, ¿no? En la política. Acá no hay sospecha de corrupción, de arreglos por abajo de la mesa. También debiéramos destacar. Espero que los quiero llevar a todos, la verdad que todo el tiempo se ha nombrado, ¿no? Se ha citado lo que fue aquel 19 de diciembre del 2001. Quiero que todos presten atención a este informe, porque quiero que recordemos cómo estábamos, dónde estábamos, con quién estábamos, lo que fue ese día, ¿no? Que cambió la historia de todos los argentinos. Pasaron 15 años. Hoy lo recordamos aquí en Intratables, hoy se recuerda todo así en América. Mirá. 15 años del estallido social, fuertes declaraciones de la Rúa. El 19 y 20 de diciembre del 2001, la sociedad argentina puso el grito en el cielo y quedó formalmente decretado el conflicto social. De la Rúa quedó marcado por el pedido desaforado de que se vayan todos, y el estigma de haberse retirado de la Casa Rosada en un helicóptero lo acompañará por siempre. Sin embargo, el expresidente rompió el silencio y apuntó hacia el peronismo. Él cree que hace 15 años atrás hubo un complot destituyente hacia su gobierno. Empezó Duhalde a pedir mi renuncia. La CGT, que venía actuando con prudencia, se sumó a Moyano también a pedirle renuncia. Entonces se creó un efecto no esperado. En vez de decir ahora cuidemos al gobierno para que se asegure el orden institucional, salieron a fajar, a pegar al gobierno a ver si caía. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. ¿Llamaron a la policía? Su opinión entonces, su caída es más bien un golpe del peronismo. Sí, lo digo sin rencor. Sí, es historia. Tomemos la lección de la experiencia. Los empresariales de la Unión Industrial estaban todos tras esto. Lo real es que el peronismo quería apropiarse del poder. El peronismo quería apropiarse del poder. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes. La convertibilidad como concepto ya murió. Pienso llegado el tiempo de retirarme. Éramos y me acuerdo perfecto esa noche, y recuerdan el canto, ¿no? El que se vayan todos, el que se vayan todos hasta el día de hoy. Graciela, te escucho, por favor. La verdad que fue muy duro, muy frustrante para todo el mundo, muy frustrante para nosotros también. Yo ya no estaba en el gobierno hacía 10 meses, me había ido cuando bajaron el presupuesto en educación. En ese momento nos retiramos 2 ministros y estaba en casa de una amiga en Uruguay. Me enteré ahí. Todos los otros días yo no me podía despegar del teléfono hasta que conseguimos pasaje para volver por anticipado, y creo que fue una convergencia de problemas, algunos que tienen que ver, como uno puede llamar, con lo subjetivo, incapacidades, y los otros con una cuestión externa, como había sido y que venía desde antes, esa decisión de Estados Unidos, habiendo ganado los republicanos, de cortar los créditos que Menem venía llevándolo durante 2 años bicicleteando, recibiendo crédito, metiendo deuda para pagar deuda. Se cortó en seco. La Argentina no había recuperado su capacidad competitiva ni de venta, la soja no estaba al precio que estuvo 2 o 3 años después. Realmente el momento fue muy difícil. 25 días antes, esto lo puedo decir porque está escrito en un libro, quien haya leído el libro, y si no se lo cuento, a mí me llamó de la Rúa para hablar.
Yo no sabía qué quería ni qué iba a decirle, y lo único que le pude decir es: vos noticias alegres en economía no vas a dar. Agarrá todo el dinero que hay en el Ministerio de Desarrollo y lo que tienen otros ministerios que siempre tienen un monto para acción social, y pone una cuota de 150 pesos para las personas con hijos, para cada chico de gente que está por debajo del nivel de asistencia. Creo que después se terminó haciendo. Y por otro lado, y lo más importante, llamar a un gobierno de coalición. Le encarecí que llamara a las distintas fuerzas. Se estaban movilizando en ese momento el PNUD, Monseñor Casareto, estaba la gente de la CGT reunido. Él incluso fue a una reunión muy desgraciada, por cierto, por su propia actuación. Creo que De la Rúa no supo encarar un drama así. Lo que él me contestó en ese momento es: si yo le pido a los peronistas que tomen parte de un gobierno de coalición, me van a decir que no. Yo le dije: todo depende, todo va a depender de cómo lo hagas, de cuál sea el discurso, pero en ese caso la responsabilidad va a ser también de ellos. Y no lo hizo. Y después sacar las papas del fuego le tocó en definitiva a Duhalde y su ministro Remelesnikov, de quien pocos recuerdan, que hizo el trabajo más duro, más difícil, el más difícil, y en el camino las vidas que se perdieron, que realmente fue muy doloroso. Honestamente digo, yo me siento responsable por haber sido parte de ese gobierno. No tuve que tomar ninguna decisión económica, no era mi área. Sostuve todo lo que pude mi lealtad, aún tras la renuncia de Chacho, hasta que la situación, sobre todo cuando se metieron en el tema de economía, yo pocas veces en mi vida le dije ya, ahí, ¿qué estoy haciendo yo? Pocas veces en mi vida confié en alguien como en vos y en Chacho. Yo daba todo y yo lo joven en ese momento, y me parecían que eran los que venían a cambiar la Argentina. No se pudo y terminamos en esto. Yo creo que también, obviamente, que más allá de que el contexto era ese, hubo una falta de tacto y de gobernabilidad por parte del presidente de la Nación que hasta el día de hoy, digamos, y la historia se lo sigue cobrando, ¿no? Él en este caso, en la última nota que daba, le echaba la culpa al peronismo. Yo creo, como dice Graciela, no sé quién tenía la culpa en ese momento. Creo que fueron varias causas. Creo que fue primero una brutal incapacidad del presidente, del presidente de la Rúa. Hubo un empujoncito, estoy seguro que hubo un pero porque estaban dadas las condiciones. Pero hubo un empujón final, un empujón final. Vos fijate que la crisis económica era una pobreza que en el 2001 arranca en 39% y se va al 57% ya después, post devaluación de Remes, lo que decía Graciela. El corralito rompe todo, esa locura de Cavallo de 250 pesos por semana, las internas en la alianza, porque acuérdense lo que era, la renuncia de Chacho deja rengo al gobierno por el tema Coimas en el Senado. ¿Pero quién lo llevó a Cavallo? ¿Quién lo llevó a Cavallo? De la Rúa. Antes Chacho Álvarez. ¿Sí? La misma interna radical, Carlitos, entre de la ruista y alfonsinista. Absolutamente. Que se termina devorando el gabinete. Y yo creo, y esto no te va a gustar, para mí, un empujón final, porque vos tenés que acordarte algunas cosas. El gobernador de la provincia de Buenos Aires era Carlos Rucauf, y había una liga de gobernadores muy poderosa, en la cual estaba Néstor Kirchner en Santa Cruz, Fellner en Jujuy, Bustin en Entre Ríos, muchos nombres que eran muy pesados, y algunos intendentes del conurbano que me parece ese 19 y 20 de diciembre no colaboraron mucho para frenar. A ver. ¿No? Colaboraron para Johnny, con toda sinceridad, vos lo que querés decir es que el peronismo lo volteó a De la Rúa. No, no estoy diciendo eso. Bien. No, te acabo de decir. Primero brutal incapacidad, después el empujoncito. Los acontecimientos políticos nunca tienen una sola causa. Exacto. Son complejos y muchas de esas causas no se dominan, aparecen y se manifiestan. Pero seguí la película en continuidad. Sí. Creo que estábamos otra vez más allá de esa consigna tan del mayo francés, que se vayan todos, después volvieron todos, no importa, igual que en Italia, digo, vamos por la superutopía y volvemos para atrás. Me parece que lo que hay que analizar y aprender, que eso fue una crisis política,
pero que deviene de un modelo económico del cual no se quiso salir e hizo falta una gran red que gracias a Dios todavía subsistía entre el Partido Justicialista con sus virtuosos y sus defectuosos y la Unión Cívica Radical, porque en el primer gabinete hubo 2 ministros de la Unión Cívica Radical, Jorge Banossi y Horacio Jaunaré. Pero la gente no votó eso, no salir de ese modelo. Si De la Rúa decía, yo me quedo con la convertibilidad. Pero De la Rúa lo decía en la campaña. Es conducir. De la Rúa lo decía. A ver si ahí tenés un ejemplo claro de lo que es retirarse tomar distancia. Yo conozco perfectamente el tema porque, bueno, conocí a los protagonistas. En un momento dado, y hace poco volvió a aparecer en los diarios, Alfonsín le pidió a Duhalde que tomara la presidencia. Duhalde se resistía. Yo lo llamé por teléfono a Duhalde, no para decirle que lo hiciera, porque no era quien, sino para preguntarle, ¿lo vas a tomar o no? Me dijo, no me queda otra. Pero le puso como condición a Alfonsín que le pusiera 3 ministros. Sí. Le puso 2. Y Piñanelli, y ojalá lo inviten y que lo cuente él, que era entonces el presidente del Banco Central, me contaba que tomaban las decisiones con Remes-Lenikov y Duhalde duras, difíciles, y antes de irse, Duhalde le decía, y ahora lo consultás con don Raúl. ¿Qué quiere decir? Que gente que venía de partidos distintos, que había combatido duramente en la política y por el poder, porque nadie está en la política si no disputa el poder, en serio, fue capaz de sentir de dejar eso de lado, país total. Eso es lo que necesitamos. Y lo hizo. En un momento muy crítico tuvimos esa oportunidad. Después, por suerte, China entró a comprar a lo loco. Claro. La gente que sembraba soja fue la única que había metido mucha tecnología y por lo tanto pudo dar cuenta de la demanda, si no, no hubiéramos podido, y de pronto tuvimos una soja de 100, 110 dólares la tonelada, que en un momento dado subió a 600. Pero bueno, ese fue otro cuento. Pero Graciela, entonces el problema, si hacemos una síntesis, es bueno porque usted compartía hasta hace poco tiempo con ellos el poder y fue clave en la alianza. El problema que fue Cavallo y De la Rúa, porque Alfonsín de la Rúa nunca lo nombra por esa cuestión, que son del mismo partido, Duhalde siempre lo pondera y pareciera que había esa alianza Alfonsín-Duhalde, pero sin Cavallo y sin De la Rúa. Te explico, en realidad, y esto lo revisé teniendo que escribir, había una convicción. El equipo económico pidió papers, como se dice habitualmente, a muchos que no lo integraban y que eran de distintos sectores, de distintas proveniencias, más intervencionistas, más liberales, etcétera. Ninguno en las soluciones que daba decían salga de la convertibilidad. Y cuando Cavallo asumió, el 72% de la sociedad estaba de acuerdo. Búsquenlo, por favor, porque creían, era muy ingenuo, o bueno, lo necesitáamos como ilusión, a lo mejor. Cuando lo anuncian a Cavallo, estaba a favor que el padre de la convertibilidad iba a ser el que supiera manejarse con ella. Y las relaciones internacionales de las cuales él creía en serio, porque la idea de Cavallo era ser presidente después. Hasta el día de hoy lo piensa. Auspiciado por favor, voy a coincidir absolutamente con lo que ha dicho Graciela y con los argumentos que ha dado Carlos. A mí me tocó participar en ese momento, yo era diputado, y trabajamos intensamente con Remes-Lenikov, que como bien dice Graciela, no ha sido reivindicado en lo que significó su acción, que le permite después a la Baña entrar con todas las medidas duras ya hechas. Y recuerdo en esa oportunidad que el diálogo entre Alfonsín y Duhalde tenía estas características que acaba de señalar tan perfectamente Graciela. Y yo creo que eso fue para mí lo sustancial porque implicó el acuerdo de gobernabilidad preservando las diferencias. No hubo una alianza entre peronismo y radicalismo, y esto es lo que le dio solidez,
porque eran elementos distintos que convergían en su responsabilidad frente a la sociedad. Este es un primer punto. Y el segundo punto que me parece fundamental en todo esto fue el compromiso que se asume. La medida de instaurar la asignación, las primeras asignaciones, se debe al gobierno de Duhalde, que plantea claramente la necesidad de contener una situación explosiva en lo social. Y termino con esto. El gran drama en su momento, porque es cierto, la sociedad quería mantener la convertibilidad. Duhalde pierde la elección frente a De la Rúa, porque De la Rúa dice, voy a sostener la convertibilidad. Y Duhalde dice, nos vamos al abismo con la convertibilidad, y pierde. Esta fue la razón intrínseca. Ahora, todos los diciembres cuando le quieren meter fantasmas y miedos a un gobierno, empiezan con el 2001 hasta el día de hoy. Bueno, ¿crees que es posible que vuelva a ocurrir algo así, Graciela? Yo creo que no, y muchísimo menos. Yo no dramatizaría la situación hoy, por mucho que sea lo que hemos descrito antes, y yo no lo voy a volver a repetir, la gente excluida, etcétera. Y por mucho que haya gente, que me enteré porque yo no sigo las redes sociales, que está instalando desde las redes sociales lo de los atentados y demás, pero que me parece que a menos que se encuentre algún loquito, va a ser fácilmente controlable. Yo creo que en la Argentina, con todo y con lo que nos cuesta entender lo que significa la institucionalidad, hemos aprendido cosas. Ahora, Graciela, le quiero hacer una pregunta. Un año después del 2001, 2002, las investigaciones periodísticas daban cuenta de una alta participación de los punteros políticos, pagos, zonas coordinadas con equipos de comunicación, gente, grupos comunitarios que se les avisaba que iban a repartirles comida y no había comida. Y Carrió saca esto en estas horas, alimentando la idea de un golpe institucional del peronismo. Quiero saber su visión sobre eso. Yo no lo sentí tan así, pero cuidado, no estuve, yo no puedo decir que haya estado en todos los lugares. Sé que hubo intendentes, y no voy a dar nombres porque los conozco, que no solo no hicieron nada para impedir que ocurriera, sino que hicieron la vista gorda y estimularon. Lo sé. No me consta que Rucauf lo haya hecho. Sí que se quería ir de la presidencia a toda costa. No, de la gobernación. Quería ir a la presidencia. La alargó en cuanto pudo. Pero no puedo decir que haya habido... Hay un fenómeno que es en el poder, en la política, igual que el agua en la física. Cuando se deja un agujero, alguien lo va a ocupar. Cuando el agua encuentra una rendija, la va a ampliar para avanzar. Esto pasa siempre. Y cuando hay abandono del poder, hay quienes van a ocupar ese lugar. Algunos más felizmente, otros más desgraciadamente. Sí, un minuto, por favor. Sí. No, vos es que quiero preguntarte, Graciela, ¿cómo estás? Hola. Cuando vos planteás que se apeló a un conjunto, digamos, de economistas, digamos, para ver cómo se salía, yo recuerdo que Terráneo deambulaba por cuanto programa de televisión, ¿sí?, diciendo hay que salir de la convertibilidad porque nos vamos a estrellar, y esto fue realmente muy fuerte. Yo nunca lo oí en el gabinete, Pues básicamente nosotros hacíamos reuniones de gabinete siempre. No sé si después que él se retiró lo hizo, pero nunca oí que nadie lo planteara en las reuniones de gabinete seriamente. Pero traigo... Pero bueno... No importa, pero traigo esto por otra cosa que es importante. Lo cual no quiere decir que no sea cierto, no. Digo yo, no me consta. Pero lo que tomo de lo que vos decís y lo quiero aplicar realmente a algo que a mí personalmente me preocupa, y es este persalto institucional permanente, digamos, de lo que son los estamentos políticos y esta apelación a la gente, ¿no? Lo hemos visto en el Brexit, las decisiones cuando se ponen a referéndum de la gente y no, digamos, de la clase política, ¿sí?, que a pesar de todo lo que la ciudadanía piensa sobre ella, todavía realmente es lo que sustenta las democracias representativas y las democracias republicanas. Entonces la gente efectivamente no quería salir de la convertibilidad, y justamente por no liderar un proceso, digamos, contrario, pensando realmente en la mejor opción para la República
República Argentina terminó como terminó. Sí, por favor, Marangoni. Habitualmente se dice, y con razón, que cuando pasan estas cosas, los pobres son los que más sufren. Pero esto está muy documentado, y a propósito de un comentario de Natalia, un libro para recomendar, La Zona Gris, de Javier Aullero, hijo de quien fue un gran diputado, Carlos Aullero, donde cuenta, por ejemplo, y hace un estudio formidable de dónde son los muertos, dónde están. ¿Qué pasó con los supermercados? Está la idea de que se saquearon todos los supermercados. No es cierto. Los supermercados de las grandes cadenas no fueron saqueados. Fueron los pequeños, con protección policial los primeros, sin protección policial los segundos. La zona gris era justamente eso, lo que le da título al libro, de las complicidades subterráneas. ¿Para qué? Porque en las circunstancias dramáticas o drásticas, lo que se pueden proteger siempre son los más poderosos, la connivencia. Y quizás eso es uno de los aprendizajes que hay que sacar de esa tremenda crisis, que cuando la política no ejerce y se retira, cada uno queda librado a las herramientas que tiene. Los ricos las usan, los poderosos las usan, los esquemas del Estado ilegales, corruptos, etcétera, funcionan, y el resto igual el fracaso no hubo un muerto. Los muertos estuvieron en la Plaza de Mayo. Yo tengo una teoría, prepararme, Santiago, sobre esto, ya que vamos a meternos en serio. El comisario de policía, el jefe de policía en ese momento era un señor que se llamaba Santos, Rubén, no me acordaba, pero que pertenecía a investigaciones internas. No pertenecía a lo que se llama la gorra, que es el de calle, y era muy resistido por ese sector de la policía acostumbrado a las negociaciones y demás. A mí me llamó mucho la atención cuando pude mirar y leer el libro de Javier y pude mirar más profundamente que las víctimas fueron asesinadas por gente de civil, no cerca de la Casa Rosada, no intentando entrar y escapando. Yo tuve la sensación, jamás voy a poder probarlo y nunca lo diría fuertemente ante un tribunal, que la policía se sacó de encima a Santos. Ahora un comentario. Un minuto más con lo que decía Gustavo. Técnicamente no hubo muertos en la Plaza de Mayo, sino en los alrededores. En la Avenida de Mayo, el más cerca, lo mató un custodio de leche bici, pero no hubo en la plaza, porque eso, digo, es un mito también sobre lo que pasó en el 19 y 20 de diciembre, sobre los muertos en la Plaza de Mayo. Con respecto a lo del peronismo, lo que decía de la Rúa, es interesante leer un discurso de Cristina Kirchner cuando era senadora. En ese momento, ella pide la renuncia de la Rúa, y ella tuvo muchos años jugando con que la querían destituir, cuando ella en 2001 y ella pidió la renuncia del presidente, ¿no? Y le quería preguntar a Graciela si ella coincide con lo que dice de la Rúa, que fue un golpe del peronismo. Yo ya dije que no. Acaba de decir. Perdóname, pero lo dije antes. Sí, dije no. Yo quería que no. Me parece que hay que poner en la escena, y es que ya existían signos de que esto iba a pasar. La elección que se dio inmediatamente anterior al estallido demostró que la población estaba desinteresada del proceso democrático. Recordemos que los jóvenes se iban al 501, que votaban a Topollillo, y eso fue un fenómeno. Es decir, no es que apareció una conspiración de caciques peronistas, sino que había un descreimiento que se estaba dando y que no supo escuchar. El gobierno no supo escuchar. ¿Qué hizo el gobierno? Más Caballo. Es decir, igual es un fracaso, es un fracaso de la... Por favor, señores. Es un fracaso de la política, más allá de que había un poder real, un gobierno electo democráticamente, es un fracaso de la política. Esperemos no volver nunca más a ese Santiago 2001, por favor. Vamos al próximo informe, que tiene que ver con Lilita. Reapareció Lilita anoche en el programa de Majur y dijo, y disparó para todos lados. Mirá. Va por todo. La lengua más filosa de la política argentina ataca de nuevo. Logró sobrevivir en un año de críticas despiadadas a sus más temibles enemigos, pero también pudo hacer equilibrio y seguir perteneciendo a un oficialismo al que no dudó en agredir cuando lo consideró necesario. Ella no olvida cómo la trataron y sabe que la venganza es un plato que se come frío. La verdad que estoy muy tranquila, muy feliz, muy contenta. Confío en que él quiere ser un buen presidente, lo digo en serio, o sea, jamás miento. Están casados de la Argentina, del cristianismo que atropellaba. Esa es la que asusta al mundo. Lo que asustó al mundo es ver a Massa con Kicillof de nuevo.
La gente está molesta en la ciudad de Buenos Aires por los piquetes. Esto se ha convertido en una costumbre nacional de diciembre. Lo que quieren determinados sectores que quieren golpear es que haya un muerto. Hay que garantizar, primero, no caer en la jugada, en la emboscada de algún sector kirchnerista que busca un muerto. El 20 de diciembre del 2001, los que mataron en Plaza de Mayo estaban enviados por la provincia de Buenos Aires. Los muertos del golpe a De la Rúa son muertos puestos por los que querían el poder. La Argentina es casi un milagro en América Latina. Brasil está en una crisis terminal de tipo político. Venezuela no tiene billetes la gente para comprar. Pero la Argentina ha salido del autoritarismo de manera democrática. Hemos pasado muy mal un año, pero no hemos tenido una crisis terminal. Nosotros estaríamos en la misma situación de Venezuela si estuviera gobernando Scioli. Estoy seguro que Ercolini antes de fin de año procesa a Cristina Fernández por asociación ilícita. Pero nadie va... Pero ahí tiene que haber detención con prisión preventiva y sin posibilidad de excarcelación. ¿De Cristina? Obvio. El ex vicepresidente Vudú está por incompatibilidad, pero no está por enriquecimiento ilícito. ¿Qué le pasó al hijo? Porque este hombre ya tendría que estar encausado y preso en 3 causas. Vudú. Que las organizaciones internacionales tienen que venir a Jujuy y hablar con todo Jujuy. De cómo Milagros Salas tenía en trata de personas a muchísimos pobres. Cómo no les daba los títulos de vivienda, cómo los castigaba, cómo aplicaba torturas. A mí lo que me parece es que Milagros Salas tiene que estar presa, pero tiene que estar preso Vudú. Y tiene que estar preso Debido. Y tiene que estar preso Aníbal Fernández. Yo estoy sentada llena de delincuentes en el Congreso de la Nación. ¿Vos la ves a Cristina queriendo voltear al gobierno? No sé. No vengo acá a hacer el espectáculo público de los caídos. Porque en definitiva su vida fue una infelicidad total. Ay, yo soñaría con que devuelva el dinero. ¿Y con eso es suficiente? Ay, si devolviera el dinero. Que no vaya presa. Ay, que no vaya presa si devolviera los 100.000 millones de dólares, que entregue todo y que se libere. Se me acusa de no estar en todas las votaciones, no puedo. He pedido licencia por enfermedad porque tuve 3 veces en terapia intensiva. Yo no estoy en condiciones físicas de escuchar tantas estupideces. No tengo resto físico para soportar la mediocridad, la vulgaridad y la falta de conocimientos de los que dicen ser muchos representantes de un pueblo y son representantes de sus propios intereses. Si yo muero, yo estoy feliz. Y si no muero, yo estoy feliz. Ella sabe que la lucha es dura, pero que no puede abandonarla en el 2017. Bueno, me quedo con un título de Lilita que dice como que le quieren plantar un muerto a este gobierno. ¿Crees que es así, Alessandro? No, yo digo, escuché atentamente a Lilita, siempre es un lujo escucharla, pero fíjate que ella dice, vergüenza, la gente se asustó cuando vio a Massa con Kicillof, y anoche no se asustó cuando lo vio a Massa con Frigerio. O sea, hay contradicción en el discurso de Lilita, es muy espectacular porque son cañitas voladoras. Salen pss, sí, no todo, ¿eh? Bueno, pero no digo, el principio, la forma en que ella encara ese debate es errónea. Ella empieza el debate en la cornisa diciendo que la gente se asustó mucho porque lo vio a Kicillof con Massa. Y 2 días después la gente se desasustó porque lo vio comiendo sushi a Massa con el gobierno en pleno. A mí me llamó la atención su opinión sobre el tema del blanqueo, el tema de los familiares. Yo esperaba una crítica, porque te acordás que la coalición cívica había dicho familiares en el blanqueo no. Había sido condición sine qua non que había puesto la coalición cívica. Bueno, ahora no le molesta tanto, me llama mucho la atención. Y con respecto al tema del muerto, que es lo que vos marcás, que el kirchnerismo le quiere tirar un muerto al gobierno actual, me gustaría marcar, y conectándolo con el informe anterior, que las crisis de ingobernabilidad en la Argentina siempre son por las mismas causas, 2 o 3 causas. Primero, ruptura con el sindicalismo, pregúntenle, ¿no? Alfonsín, 13 paros de Ubaldini. Segundo, crisis económica y social, corralito, más devaluación, más hiperinflación. Y lo tercero, la pérdida del control del territorio, sobre todo del conurbano bonaerense. Vos pensás 2001 como caso testigo, si bien es cierto lo que decía Marangoni, que tenías en Merlo a Raúl Otacé, en Varela a Julio Pereira, en La Matanza a Balestrini, en Lanús a Quindimil y en José Cepaz a Mario Isi. Y la gran mayoría de lo que fueron, no te digo los saqueos, sino la gente entrando a Buenos Aires venía
venía de estos distritos que estoy marcando. Hubo un informe ahora de la Policía Federal apuntando a Curto, a Delía, desmentido por la propia Patricia Bullrich, pero habría que tener memoria en cómo se generan las crisis de ingobernabilidad. Sí, Arenaza, ¿cómo lo viven ustedes del gobierno? No, yo creo que es una situación... ¿Cómo viven este diciembre? En primer lugar, lo que yo quiero decir que lo que ocurrió en el 2001 tiene características especiales. Era una situación, yo comparto lo que decía un poco Campolongo, es una situación que venía de años y bueno, es el fin de un ciclo donde la verdad que muchos la pasamos mal. Esto no tiene absolutamente nada que ver. Lo que sí es verdad que hay grupos, porque además lo expresan vía Facebook, vía una cantidad de redes sociales, que intentan exacerbar ciertas situaciones, pero del gobierno está actuando como actúa el gobierno. Pero no actúa en algunas cuestiones vinculadas con el espacio público, porque ahí Lilita Carrió usaba un poco el argumento que también se usó durante el kirchnerismo para dejar que las calles fueran ganadas por los violentos muchas veces. Es decir, bueno, nos quieren provocar, quieren buscar un muerto, que es lo que decía Elisa Carrió, los kirchneristas quieren buscar un muerto, por eso no actuamos. Pero la verdad es que entre eso y la nada tiene que haber algún término medio, ¿no? Porque la verdad es que no hay ninguna acción por parte de las fuerzas de seguridad que uno espera que sean profesionales, que cumplan con los protocolos. Yo un poco lo dije anteriormente, con respecto al paro totalmente innecesario, con respecto a grupos sociales que la semana pasada cortaban por una ley que los beneficiaba, que sabían que iba a salir sí, eso está mal, pero positivamente. El gobierno tiene que hacer algo. Entonces, la verdad que la cultura de cortar las calles por cualquier cosa no es una cultura que se... ¿Y qué van a hacer con respecto a eso, Arenaza? Que no es una... ¿Qué se va a hacer con respecto al piquete de 5 personas? Bueno, eso una avenida. El jefe de gobierno, Larreta, Horacio Rodríguez Larreta, lo dijo hace unos días, que a partir del que él tiene el manejo de la policía, a partir de enero, los grupos chicos de piquetes no van a tener más cabida en la ciudad. Pero perdón, quédense tranquilos que estamos garantizados un buen diciembre seguro, porque ya Patricia Bullrich cerró 6 cuentas de Facebook y está todo bajo control. Y además Lilita... Y a vos te encantaría que haya quilombo, ¿no? No, pero lo decís con una situación así, con unas ganas de que haya quilombo. No, obvio que no tiene salud para ir al Congreso, sí para ir a Miami, ir por el mundo. Explicó a qué iba. Explicó. Sí, por un Facebook. Se ve que no está bien, pero para viajar puede. Y lo tercero tiene que ver con esa mentira de tanto lo que pasó el 19 y 20 de diciembre como lo que creen que puede llegar a pasar ahora. El 19 y 20 de diciembre fue un hecho histórico y que no sucede ni todos los años ni con todos los gobiernos. Fue un tema muy puntual y límite, donde el hartazgo de la gente, donde era una situación asfixiante, donde era ya de inviabilidad, de una ingobernabilidad tremenda. Creo que lo que desató que la gente se manifieste fue la última cadena nacional donde declara estado de sitio, fue la última gota que rebalsó el vaso. No hubo un peronismo organizado que hizo a propósito esto para que la Rúa se caiga. Sí, seguramente pues han sumado todos los sectores, pero yo recuerdo perfecto que llegué a mi casa a trabajar en el centro, prendo la televisión y veo que estaban llegando a Plaza de Mayo y a mí me dieron ganas de salir y de ir a protestar. De hecho, por una cuestión de logística, porque era muy tarde, no pude ir, porque estaba en el conurbano, en Ituzaingó ya no había trenes, no había forma de ir, pero me levanté bien temprano, yo solo, agarré una camiseta de la selección, agarré el documento plata y me fui a Plaza de Mayo el 20 y la pasé muy mal y me encontré con un montón de conocidos. De hecho, lo cuento en el libro, Talé Marangoni se lo voy a regalar así me lo recomienda después. Hay un capítulo del 19 y 20 de diciembre donde cuento mi experiencia de vida en el 2001, de lo mal que le pasé, mataron a uno al lado mío, sobre la Avenida de Mayo, y la hemos pasado muy mal, y éramos todos ciudadanos hartos de ese gobierno puntual. Yo, al menos, y estuve por todos lados, todo el centro, no fui parte de un movimiento organizado ni de partidos políticos que fueron arrastrando a la gente para que vayan. Eran ciudadanos de todos y todos lados. Porque me parece que ha pasado esa frase y me parece una frase muy desgraciada, la de adjudicarle al otro están buscando un muerto. Yo la escuché y acá se nombró a Carlos Aullero hace un ratito, ¿no es cierto? Gran dirigente. Una vez Carlos Aullero, en medio de un estudio y de un debate, sufre, no estoy diciendo que fue relación directa, un infarto, porque Eduardo Amadeo lo acusó en ese momento de decir, ustedes están buscando un muerto. En ese entonces estaba lo de Tierra del Fuego, los piqueteros y demás. Putralcó. Ahora vuelve esta frase a decirse,
yo diría como si fuese una frase que nada, que no pasa nada. Es gravísimo, sea quien fuera el que esté en el oficialismo y en la oposición. Dejen de lado esa frase, están buscando un muerto como excusa política. Me parece realmente lamentable. Pero te la doy vuelta la pregunta, te la doy vuelta tomando un poco lo que decía Nasa. Hay parte, a ver si se la voy a hacer. ¿Hay parte de la oposición que quiere que esto reviente, explote y que tengamos un 2001 nuevamente? Yo espero que no. En serio, espero que no. ¿Pero qué sería, es que yo no los conozco, no los puedo reconocer. No puedo reconocer en un Brancatelli, por ejemplo, que quiera que esto reviente. No lo puedo imaginar siquiera. No lo dije por él, ¿eh? No, yo lo sé, digo, pero como él siempre es como que aparece acá como la oposición más dura, por eso. Yo no lo deseo. Jamás lo pensaría. Porque cuando revienta en un país algo, los pedazos le pegan a todos. No hay quien quede salvo, a menos que ya tengan los pasajes listos para mudarse toda la familia a otro lugar y desaparecer. No hay fuerza política responsable o que pueda decir que es responsable de algo que esté trabajando para que al país le vaya mejor. Y lo digo concretamente ahora en el caso del peronismo, termine siendo el que sea. Se unan, sea el peronismo renovador, sea el que sea. ¿Qué más quisiera que dar una batalla en el 17 o en el 19? En las urnas. Después, y ganar en un país que está mejor. ¿Por qué va a querer disputar en un país que esté peor? Pero ¿se acuerdan el verano del 2014 que también con Cristina hubo cierto también? No, hubo saqueo. Sí, toma de la policía provincial. En la toma de la provincia provincial. Tucumán, Córdoba. Fueron una literal conspiración. Eso fue en diciembre. Hablaban de fin de ciclo. A mí me parece que la liviandad de hablar de un muerto es algo que debe preocuparnos. Porque además el 2001 no fue los muertos de la provincia de Buenos Aires. Yo me acuerdo del Pocho Leprati, maestro en Rosario, no tiren que hay chicos comiendo. No fue mucho más complejo y fue nacional. Si bien el epicentro evidentemente estalló acá. Mendoza, Hugo. Mendoza. Pero no seamos hipócritas porque estamos con el clima, hacernos los navideños. Acá hay muchos argentinos que están en cuestiones políticas, que han perdido privilegios y están deseando lo peor. Como dice Graciela. ¿Pero deseando o generando condiciones? Generando condiciones. ¿Qué estamos hablamos de resistencia en el año 2016, no entendemos las cosas como son, nos oponemos absolutamente a todo, no respetamos la justicia. Hoy hay gente que porque salió lo de ganancias está incómoda, está molesta. Pero incómodo tiene que ver con tirar un muerto. Por favor, seamos responsables con lo que decimos. Lo que es tirar 38 muertos, hubo jóvenes, trabajadores. No hacemos como si hubiera sido algo que uno agarró y tiró en el las manos en el fuego por es absurdo. Usted pone las manos en el fuego por todos. ¿Usted cree que todo el mundo quiere la cuestión que estemos en paz, que nos vaya bien, que haya cosas que superen la mediocridad reinante? Por eso hoy hubo un fuerte debate sobre qué pasa con el movimiento obrero, sobre cómo se va. Pero eso es otra cuestión. Estamos discutiendo en democracia, la democracia continúa. Bueno, pero no podemos tener un diciembre con toda la gente en la calle todo el tiempo sin saber qué pasa. Que ejerció el Estado. El Estado fue el que ejerció la violencia. Los 38 muertos fueron muertos por mano del aparato represivo estatal. Bueno, perfecto. No los tiró alguien en el medio de la calle. Yo estoy diciendo, no nos hagamos los ingenuos, porque hay personas que sufren si a la Argentina le va relativamente bien o estamos más tranquilos, porque no pueden tolerar que hayan perdido. No lo soporta. Pero tolerar o no tolerar, nadie está generando esas condiciones de violencia. ¿A dónde está la violencia? ¿Un piquete? No, por favor, venimos. Un piquete, no. La señora Bonafini, hace 2 años el señor había fuerzas de seguridad armadas estableciendo una lógica mucho más compleja que esta. A ver. Y nadie quería aclarar 2 cosas. Marangoni decía que en la provincia no había muertos, hay 12. Julio Flores, de Merlo, Roberto Gramajo, de Almirante Brown, Pablo Guías, de Francisco Solano, Cristina, 12, puedo leerte los 12. No, son pero ¿dónde murieron? El tema es dónde. ¿Murieron en la capital? No, murieron ahí, en Francisco Solano, Catán, las Flores muy todo, Castelar, La Ferrer, Loma de Zamora. Lo que pasa es que son 38 los muertos. Sí, así es. Y 12 son de la provincia, después hay de Corrientes, hay de Santa Fe varios, hay de Entre Ríos, hay prácticamente, no en todo el país, pero en la provincia. No solo fue la policía federal, no solo fue la policía federal, las policías provinciales intervinieron en la represión. No, que yo
pienso escuchando a todos que es como agotador todos los diciembre estar debatiendo lo mismo. Habla de un país profundamente inmaduro, que todos los diciembre estamos llegando, ya en noviembre, ojo que viene diciembre, puede explotar todo. Está claro que el tema de la ingobernabilidad viene desde hace mucho tiempo y que el último presidente no peronista que terminó un mandato fue Alvear en el año 1928. Después Frondizi, Ilia, Alfonsín, de la Rúa. Obviamente Perón tuvo un golpe de Estado, ¿no? Pero lo que digo es, el tema de la ingobernabilidad no nos va a poder acompañar eternamente como país, porque nos vamos a volver locos. Siempre vamos a estar pensando que es un gobierno, ojo que es no peronista, ojo que no tiene estructura, ojo que tiene 5 gobernadores, ojo que tiene minoría en diputados, ojo que tiene minoría en Senado. Es una locura, me vuelve loco. Yo realmente creo que fue tan impactante lo del 2001 que es comprensible que cuando llega esta época, Jonathan, discúlpame que en esto voy a disentir, la conciencia colectiva recupera esa experiencia y realmente, perdóname, yo te escucho, Jonathan. Recupera eso y ojalá se supere, pero va a llevar tiempo por la profundidad que tuvo, en primer lugar. En segundo lugar, que hay actitudes que buscan romper la gobernabilidad, yo no lo dudo. Lo vemos en Twitter, lo vemos en las manifestaciones públicas de dirigentes significativos. Entonces, que hay un intento de generar... De Lía, Bonafini. Por eso, Esteche, de Lía, Bonafini. Entonces, hay una intencionalidad. ¿Por qué me preocupa esto? Y aquí quiero hacer hincapié. Me preocupa porque si tiene éxito, y ojalá no ocurra, este tipo de actitudes, el país que tenemos hoy no es el mismo del 2001 en términos políticos, porque en aquel momento existía una estructura radical que tenía un liderazgo, Raúl Alfonsín, y existía una estructura peronista que tenía un liderazgo, Eduardo Duhalde. Hoy no existe esta realidad. El radicalismo es parte del gobierno y el peronismo, hasta que no resuelva cómo se reorganiza, es un acto de distintas tribus que ninguna puede expresar. Y esto es grave. Nosotros podemos elegir qué mirar. Lo decía Mauricio recién cuando planteaba, o miramos la mesa con o sin suyo, miramos una ley superadora que le va a dar mejores condiciones a los trabajadores. Así es. Miramos la responsabilidad de la oposición del peronismo hoy, de cualquiera de sus variantes, aún de las que no le gusta a algunos del kirchnerismo dentro del Congreso, que votó un proyecto de ley. Más democrático que eso no puede ser. Después le gustará, no gustará, está dentro se sancionaron 70 leyes. Digo, la madurez de la Argentina está. Entonces la pregunta no es si hay gente que quiere, porque puede haber siempre 5 o 10 energúmenos que quieran esas cosas. El tema es qué capacidad real tienen. Y yo creo que ninguno de los bloques de la oposición en el Congreso, ni nada por el estilo, están apostando a otra cosa que eso. Y 2 temas más. El peronismo en el 2001 votó todas las leyes hasta octubre, noviembre del 2001 que le pedía el Poder Ejecutivo. El peronismo en la actualidad está votando... Junto con el radicalismo. Sí, por supuesto, está bien, pero digo, favoreciendo la gobernabilidad. Sí, la flexibilización laboral. Nosotros podemos elegir qué miramos. A veces hay gente que tiene mucho o hace mucho ruido y nos concentra la atención ahí y no vemos otras cosas que son positivas para la Argentina como estas que me parece. ¿Puedo decir algo positivo? Hay mucha gente que en el 2001, me incluyo porque yo tenía 20 y pico de años, seguramente Brancatelli como contó, hay mucha gente que se acercó a la política gracias a eso, de todos los partidos políticos. Cuando uno habla de diputados, con diputados, legisladores, incluso ministros del actual gobierno, del gobierno anterior, hay mucha gente que en algún punto dijo, bueno, voy a ser parte, a partir de ahora voy a ser parte de la historia de este país. Y no, eso es la parte positiva, aunque sea muy triste lo que ocurrió, yo lo veo como algo positivo de mucha gente joven, de mediana edad, incluso grande, que se acercó a la política y hoy tiene lugares de poder, legisladores, diputados, y es transversal a todos los partidos políticos. Eso es algo positivo de lo que ocurrió. Ahora, qué increíble, porque prácticamente la historia nos revela un laberinto del cual no podemos salir. Algún día vamos a poder salir de esta dicotomía de pelear contra el otro y la clase dirigente, la clase que tiene poder, la clase que ha sido electa, va a tomar, digamos, el toro por las astas y va a empezar a gobernar pensando que hay un país. Yo recién pensaba, ¿no? Después de lo que fue el paro de hoy, paro que se le hace a las clases, digamos, más laburante, pero que menos gana. Yo digo, ¿qué
sacamos de todo esto? Si ya se estaba negociando, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprende la clase dirigente que todos los días tiene que gobernar un país? ¿Hasta cuándo vamos a seguir discutiendo cosas que tienen que ver con discusiones intrascendentes, que no nos llevan a ningún lado? Yo les voy a contar una cosa: cuando vienen todos los políticos acá se tiran con cualquier tipo de causa, se dicen de todo, después van todos juntos a tomar algo, y yo digo, ¿por qué esto no puede pasar después en la vida real? ¿Por qué no pueden negociar de una manera más adulta? Ahí está, ¿por qué no podemos crecer? Porque es la mezquindad política, ¿por qué no? Tenemos una dirigencia política, yo creo, muy mezquina, muy cortoplacista. Cuando hablamos de los verdaderos problemas de la Argentina, que tienen que ver con la salud o la educación, necesitamos que toda la dirigencia... El índice de pobreza, que hay que bajarlo, total. Por supuesto, digamos, tiene que ser un acuerdo entre todos los partidos políticos. Acá ya sabemos que el narcotráfico, la pobreza y la indigencia no la resuelve ni un gobierno en un periodo ni en dos, ni un solo partido político. Pero la verdad es que es difícil pensar en puntos de acuerdo. ¿Por qué todos? Porque, bueno, ese es el problema. Si para una ley como ganancias estuvimos prácticamente con discusiones de este nivel tan alto, cuando la diferencia era si la escala arrancaba el 5 o en el 9, imagínate cómo se van a poder poner de acuerdo en temas que tienen que ver ya con condicionamientos ideológicos, con cuestiones de largo plazo. ¿Cuántas inauguraciones se han hecho en la Argentina en donde pudieron haber estado presentes los ex presidentes de distintos partidos políticos o ex gobernantes de distritos o municipios? Muy pocas veces. La verdad que tenemos una dirigencia política muy mezquina. Y lo que decía recién Graciela o Miguel Ángel, que fue muy interesante, cuando después de la crisis de 2001 hubo necesariamente e indefectiblemente que una coalición de fuerzas, pero fue sobre los muertos. ¿Por qué no lo podemos hacer sin cadáveres? Yo entiendo que la dirigencia más visible es aquella por la cual votamos. Pero no es la única dirigencia. Es cierto. Ni es la única que influye fuertemente en las tensiones que existen en la sociedad. Cuando vos hablás de cuestiones especulativas, yo miro a mucho sector empresarial nuestro que aumenta por las dudas que vaya a aumentar la inflación. Es decir, que no se siente parte de un proyecto de país. Y no es que yo vaya a ser ingenua y pensar que el capital va a ser generoso e ingenuo a su vez. No, da para ganar. Ahora, cuando lo que va es la vida del país donde se trabaja y de donde se saca el beneficio, sí hay que exigirles. Y ahí es donde es importante que el político se mantenga alejado, todo alejado que pueda y que debe, de esas influencias económicas, porque es muy difícil disciplinar si hay un compromiso. Lo estamos viendo en Brasil, lo estamos viendo en todos lados. Yo pensaba dos o tres cosas. Primero, la dirigencia que nosotros valoramos tanto del 2001-2002 lo hizo porque no le quedaba otra, porque gritaban que se vayan todos. Fue un recurso desesperado, ¿no? Si a la dirigencia no le quedó otra. Y el error que cometió de la Rúa de no salir de la convertibilidad también le pasó a Macri. Porque Macri entró al gobierno y no contó lo mal que venía de atrás. No hizo el debido raconto de todo lo que estaba mal. Y entonces quedó contramano de esto. Y este año se perdió, primero con la historia del segundo semestre y después con este tipo de conflictos donde terminamos en un fin de año realmente feo. Yo pienso también en la gente que hace meses o que esperaba este diciembre por ahí para juntar plata para irse de vacaciones y realmente está deprimida, muy muy deprimida. Estos últimos 15 días para el cuentapropista significan el final, porque la gente ya percibe que nadie va a gastar un mango y que no hay un mango viejo Gómez, ¿no? No, bueno, perdón, yo tengo que contestar algo. Pido el derecho a réplica. No es cierto que la dirigencia del 2001 hizo eso porque no quedaba más remedio, ¿no? Eso no te lo voy a admitir, bajo ningún punto de vista, porque no te olvides que hubo todo un proceso previo a esa crisis, donde la Iglesia, donde sectores empresarios, donde la dirigencia del peronismo, de la dirigencia de otros partidos políticos, incluso organizaciones sociales, alertaron y advirtieron que esto se iba a producir. Alacino no corría por lugar. Yo comía con un diputado. Perdóname, Mauricio, a ver, yo estaba en el Congreso y todos los que estábamos ahí sabíamos que esto venía y hacíamos lo imposible. Y voy a revelar un dato que no sé si Seferino no lo planteó. 48 horas antes de que se produjera esto, hubo una reunión en un hotel céntrico de un dirigente radical. Estaban todos los dirigentes del bloque peronista de diputados, yo incluido, y se le planteó al jefe de gabinete que el peronismo estaba dispuesto
hacer un cogobierno con el doctor de la Rúa para evitar lo que se venía. Cristian y la Colombo, respuesta Cristian Colombo, que obtuvimos de Olivos fue: el presidente está descansando. Lo está pensando. No lo pudimos hay culturas, hay culturas políticas de los países. Y yo estaba Yo creo que esta cosa dicotómica que tiene la Argentina de fuertes enfrentamientos, primero que no es nuevo y que se acrecientan, así como en los 90 hubo como una apolítica, los 2000 fueron hiperpolitizados. Ahora bien, es muy difícil construir sobre la base de este enfrentamiento que persiste y que no se elimina. El gobierno de Mauricio Macri no es el gobierno de la Rúa, pero todavía el fantasma existe y se alienta a que eso ocurra. Hay sectores que quieren desestabilizarlo. Vamos al próximo informe que tiene que ver con las repercusiones que sigue habiendo con el caso Scioli Mirta Legrand. Mirta vuelve a hablar, explicó absolutamente todo y así sigue la interna entre el político y la conductora. Mirá. Hoy necesito lo que siento, verte morir este mismo momento, bastardo. Ella jugaba todo el tiempo conmigo, yo me di cuenta pero estaba perdido. No quiero escucharte más, bastardo. Scioli y Mirta, sin tregua. A una semana de una de las peleas más inesperadas, los protagonistas no se dan respiro. La conductora volvió a la carga y le dedicó varios minutos al tema en su programa para despegarse de la idea de operación política. Daniel tampoco se quedó callado y desafió a su ex amiga por las redes sociales. Se quebró la lealtad entre ambos y la relación parece irreconciliable. Estalló Mirta. Sí, Yo no puedo creer el escándalo que se ha armado con la presencia de Silvestre en este programa y sus declaraciones. Quiero que sepan que a nosotros nos pidieron si podíamos invitarlo, nos sugirieron. Yo trabajo para la televisión, para tener buena audiencia. Sabía la situación que había tenido con su mujer y el gobernador de una provincia. Quiero que sepan que jamás lo mencioné al gobernador, jamás di el nombre. Nunca mencioné el nombre del gobernador. Lo que no sabía es el hecho que había tenido amores parecía a los 13 años. Eso es un delito y eso yo lo ignoraba, así como mi equipo también lo ignoraba. En el aire de Mirta, el ex gobernador de Scioli sube un video a YouTube. Mirta, para terminar con el tema, sería bueno que usted diga quién le sugirió y le pidió que lleve a este invitado para difamarme de esta manera. No tengo nada en contra de Silvestre, nada. Pero, ¿por qué ahora hizo todas estas declaraciones? No sé qué está buscando, si un puesto político. Yo me escandalicé, me quedé sorprendida y anonadada al punto que creo que dije, me quedé sin habla. Yo creo que uno de estas palabras las puede interpretar o como un contraataque por parte de Mirta o como cierto inicio de una tregua. Las demandas que podrían ser, va a ser Mirta Legrand. Pero Daniel es un caballero, posiblemente decida otra cosa. Y la idea es no demandar al canal ni demandar a la producción por la cuestión de la libertad de expresión. La justicia, no sé quién dijo, quién es el doctor Dalbón, que me van a hacer un juicio. ¿Por qué me van a hacer un juicio? Que los invitados dicen lo que quieran en los programas y los conductores en general no somos responsables de lo que dicen nuestros invitados. Da vuelta y la enojada se convierte en ella y no Scioli. Pues Scioli era el que estaba enojado y Mirta da vuelta a que se la agarraron con ella, que qué tiene que ver. Otra cosa que dijeron que era una cuestión política, pero ustedes creen que a mí alguien me puede manejar, que yo pueda hacer política con esto, que estoy a favor del gobierno de Macri en contra de Scioli o de los kirchneristas, pero a mí no me maneja nadie, señores, a mí no me maneja nadie. No me maneja nadie, dijo Mirta, y sigue, explicó un poco la interna. Bueno, muchos dicen que hubo cierta mano acá detrás de todo esto. Yo hablé con Mirta del tema. Claro, usted la conoce mucho, la señora. Sí. Y bueno, ella dice que claramente, y lo dice porque es muy transparente, dice, a mí me dijeron que este hombre iba a venir y que iba a hablar de Scioli, pero yo nunca pensé que iba a decir que había tenido casi un estupro, ¿no? Así que ella se sorprendió de eso. La verdad es que, y creo sí que alguien usó esto para perjudicar a Scioli, creo que no fue Mirta precisamente, y creo que alguien también le está cobrando a Scioli muchos años. También se acabó la pauta que distribuía Scioli. Claro, ahí y esto ha generado... Ahí está el velo de protección. Pero Scioli ha sido uno de los políticos que más pauta manejó y puso prácticamente en casi todos los canales, en todos los programas. Sí. La verdad que él seguramente debe sentir como cierta traición, ¿no? Pero la campaña, ¿cuál es? Sí. ¿Por qué son tan... El grupo
¿Por qué qué? ¿Cómo? No, pues pensé. ¿Por qué son tan crueles? Mirándola, dije. A ver. Cuando hablamos de la campaña, ¿qué pasó en el programa de Mirta a lo largo del año? Va el padre de un chico ante un hecho brutal de inseguridad. Si quienes manejan a Scioli, por ahí no lo maneja nadie, hoy no entienden que va a haber una persona que le va a hacer una acusación ante un comentario y un hecho de inseguridad, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires 8 años, está en otro lado. Después se generó el problema con ese tape o ese, ¿te acordás? Ese video que había que ponerlo o no ponerlo. Yo jamás he visto que en el programa de Mirta ninguno lleve un video y haya que ponerlo. Salvo algún actor que promueve y terminó la discusión. Que las encuestadoras lo dicen. Cristina gana hoy en la provincia de Buenos Aires. ¿Gana qué? Y Scioli es justamente la espada de Cristina. A mí no me gusta, me parece increíble, pero Cristina gana. Se va a poner contento, va a saltar de alegría Brancatelli. Eso también genera algún tipo de... Porque hay dos planos. Uno es el plano de la televisión, los programas que nosotros vemos, y esa tontería de las redes sociales que vienen y te comparan cuántos seguidores tienen. También nosotros alentamos que cualquier bobo con 5.000 seguidores se crea que hace política. A mí, yo tengo bastantes seguidores, o sea, sería el abanderado de los bobos. Y realmente desprecio al tipo que... Esta historia que ha hecho el macrismo, de que porque vos tenés Facebook y ponés 10.000 mangos en Facebook y conseguís 70.000 tipos que te dicen que están muy contentos con vos, creen que eso es la política. Hay otra política, y por eso, ojo con eso, porque Cristina y Scioli siguen teniendo un altísimo caudal. Y por supuesto que hay quienes quieren destrozarlo en medios para ver si eso derrama hacia abajo y lo perjudica. Bueno, es cierto que Scioli perdió mucha popularidad, ¿no? La imagen positiva de Scioli cayó mucho de la elección para acá. Perdió por lo menos 20 puntos fáciles desde el 22 de noviembre. Lo que gana Cristina. No, bueno, pero sí, eso es cierto, pero Scioli no tiene el mismo nivel de imagen positiva que tenía cuando estaba en campaña, porque todos estos temas que sucedían durante la campaña, porque Scioli estaba de novio y engañaba a la que iba a ser la primera dama durante la campaña, todos esos temas no saltaron. ¿Estás seguro que engañaba durante la campaña? ¿Lo tenés comprobado eso? Viajó a La Habana, con Karina Rabolini. Karina Rabolini iba a ser la primera dama, fue al debate, y Scioli viajó a La Habana con Chiche Peluso, Julián Colombo y Gisela Berger. En ese vuelo oficial pagado por la gobernación. Hipocresía, no sé qué es eso. Pero la gente, a ver, señor, por favor. Santiago, el informe comenzó con lo que era el testimonio del cantante o no sé qué es ese artista, diciendo algo que fue desmentido por la propia involucrada, que le hizo juicio por difamación. Me parece que era algo tan horrible lo hecho y que después se ha desmentido por todos. Habla de algunas canalladas que se hacen y que se mezcla todo y que parece que está todo lo mismo. Entonces los límites entre la crítica política, lo que puede ser la justa averiguación de lo que tiene que ser una gestión y este tipo de cosas se mezclan y da todo lo mismo. Y después, un segundo comentario, porque yo lo escucho varias veces respecto de Daniel, pero respecto de todo. Bueno, la pauta tapaba todo. Que es casi autoincriminante cuando lo dicen algunos periodistas. Sí, pero yo no dirían, yo lo puedo decir, Marangoni. Yo lo puedo decir. Entonces, no, pero si yo mira, Santiago, yo lo puedo decir. También, pero Santiago, digo, está muy bien que vos lo puedas decir, pero digo, cuando lo dicen muchos, parece que están aceptando que bajo un gobierno anterior, bajo este, que también tiene pauta y también tienen cosas, se silencian, eligen qué decir o qué no decir. La verdad, sería muy triste pensar esas cosas. Y lo último, porque es así. Bueno, bárbaro, entonces algún día habrá que hacer realmente un programa muy exhaustivo respecto de esa situación. Y el último, sí, exactamente. Y el último a todos. Sí. Y el último tema a todos que tiene que ver. Te equivocás. No a todos. Ahí te equivocás. No, a todos. Generalizar. Hay algunos que hemos puesto el cuerpo. Carlos, no dije que todos los periodistas. No, él dijo hay que sacarnos la careta. Digo, todos los que haya todos los que tengan careta. Está bien. Y lo tercero, que yo creo que la vida privada, como dice muy bien nuestra Constitución y garantiza muchas cosas, en general uno tiene que hacer lo posible para dejarla aparte, pero si la va a involucrar en el análisis, yo diría que utilicen la misma lupa para todos los sujetos, porque parece que algunas separaciones y algunos divorcios tienen un estatus y otros no, como algunos no importa. Los que investigan son ustedes, no yo. Lo que digo es que me parece que para muchas cosas
hay doble estándar, que para muchas cosas se analiza de acuerdo a quien comete o no. Y me parece que independientemente del vínculo que por supuesto afectivamente y de gratitud que yo tengo para con él, porque estuve tantos años, aunque yo después del 10 de diciembre ya no estoy en ese espacio político, me parece que hay algunas cosas que son notoriamente injustas y exageradas. Pero el problema es cuando haces publicidad de tu vida privada, porque de los políticos es verdad que de la vida privada es la vida privada. El problema es cuando vos haces esa publicidad de tu vida privada. Hay una cantidad de políticos que no sabemos si están casados, si tienen hijos, porque es la vida privada de ellos. El problema es cuando vos involucrás tu vida privada. Te hago una pregunta, ¿vos no conocés algún político ahora que tenga realmente un cargo ejecutivo que haya hecho campaña anunciando que estaba casado felizmente y hoy no esté en esa misma situación? Conozco políticos que no conozco el Estado Civil ni me importa saberlo. No me importa saberlo. Lo que yo te digo es que si te pasaste por todos los canales de televisión diciendo que es el amor de tu vida, que no sé qué, que no sé cuánto, es involucrar tu vida política, tu vida privada en tu vida política. Cuando hay políticos, nadie a mí me pregunta de mi vida privada porque no me involucro en mi vida privada ni a una cantidad de políticos que yo conozco. Si vos involucras tu vida privada es diferente. Bueno, pero tu caso y el mío, no es un problema mío. Yo no sé si vos estás casado o estás soltero porque nunca involucraste tu vida privada. Que a mí me gusta hacerlo así. Bueno, y está bien. Pero yo lo que digo es que me parece que la lupa tiene aumentos diferentes, que a algunos les aumenta muchísimo y de otros no se dice nada. Pero depende. Fue el único caso de una separación o de un divorcio después de la elección. Pero no estaba por los canales ventilando por la mano y después decir nos separamos, lo cual sería una cuestión en última instancia humana. Sí, yo creo que es muy distinto un político que un presidente. Cuando una persona va a ser presidente de la nación, en ese caso se revisa todo y todo tiene que estar más o menos ordenado. Vos no podés armar un matrimonio o una pareja para presidenciarte, porque esto está diciendo directamente que vos sos una persona falsa. Estás mostrando una imagen que es falsa. Vos no podés armar toda una escena para después quedar bien cuando seas presidente de la nación o para poder ser presidente de la nación. Acá en la historia de Scioli hemos visto, aparte la propia esposa o mujer de Scioli o pareja de Scioli, cuando se le hacen reportajes antes de que él sea presidente o que vaya por la presidencia, ella cuenta cosas que naturalmente revelan que fue toda una cosa armada. Desde el momento, pero ella lo cuenta. David, desde el retorno a la democracia, no seamos hipócritas. Creo que los 4 o 5 presidentes tuvieron problemas. Absolutamente. Todos. Menem, Alfonsín. Menos Alfonsín, menos Wallen y de la Rúa, no, de la Rúa. Vamos al próximo informe, por favor, que tiene que ver con Axel Kicillof. Visitó Milagrosala y dijo lo siguiente, mirá. Zaffaroni y Kicillof visitaron a Milagrosala. La figura de la líder de la Tupac Amaru se ha convertido en una de las más controversiales de la actualidad. Por un lado, quienes opinan que la dirigente social cometió tantos hechos ilícitos que debe estar presa y aguardar allí su proceso judicial. Por el otro, quienes consideran que el castigo de estar tras las rejas tiene una causa meramente política. En coincidencia con esta última versión, se encuentran el ex juez de la Corte Suprema y el diputado nacional, que le brindaron su apoyo en persona. La encontré bien, la encontré asumiendo el rol con todas las dificultades. No, la encontré fuerte. La verdad es que esto hace acordar a las peores épocas de la Argentina y no es una presunción, es una realidad que hoy se vive en Jujuy. Siento vergüenza como abogado, siento vergüenza como jurista, siento vergüenza como escritor de libros jurídicos, siento vergüenza como profesor de Derecho. Creo que esto es un disparate, es la quiebra del Estado de Derecho directamente, es apartarse de la forma del Estado de Derecho. Yo creo que el Poder Judicial, acá en Jujuy no le puede tener confianza, que un Poder Legislativo que amplía el Supremo Tribunal y se nombran ellos mismos. Me parece que tendrían que empezar a pensar cómo resolver esto y cómo sacarlo con el menor costo posible para ellos, dentro del lío que se ha metido. La solución la puede dar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el caso de Milagro, reconociéndole los fueros, sería lo menos desprolijo. Y después un gobernador que ha dicho, yo no la voy a soltar a Milagro. Así que la verdad es que yo no la voy a soltar. Señor gobernador, póngase un poco en el espejo y mire la barrabasada jurídica, un partido con una tradición centenaria histórica de respeto de los derechos de la Constitución de la República, diciendo un gobernador que no va a soltar una persona
que todavía no tiene un juicio y todavía no le han demostrado nada. ¿Qué es eso? Es persecución política. Por favor, la comparación con la dictadura es muy desafortunada. Me parece muy... Hay que dejar de banalizar los genocidios del siglo XX. Acá se habló, Eve Bonafini habló también de Hitler, de Mussolini. Hay que empezar a dejar de banalizar cosas muy graves que han sucedido en la historia argentina. La dictadura era cierre de Congreso, era robo de bebés, era persecución, era hoy, por ejemplo, no hubiera habido derecho de huelga. Me parece que un dirigente académico, respetado, muy inteligente como Kicillof, tiene que saber distinguir una cosa de la otra. Y con respecto a Milagros Sala en sí mismo, me parece que el kirchnerismo lo está tomando como globo de ensayo de lo que puede llegar a pasar con respecto a Cristina Fernández de Kirchner. Cada día que pasa me doy más cuenta que está pasando esto, la idea de intervención federal en Jujuy, hacer lobby con organismos internacionales, presentar a Sala como una heroína perseguida. Me parece que lo que están haciendo es ajustar algunas piezas por si el año que viene pasa algo parecido con Cristina Fernández. Perdón, lo que hay que dejar de banalizar lo de la justicia, me parece. Sí, a ver, sí, Lo que hay que dejar de banalizar es la justicia pidiendo, por ejemplo, un plebiscito para resolver la situación de Milagros Sala. Lo que hay que dejar de banalizar es, yo trabajé en la Cancillería muchos años, no se puede hacer caso omiso. No, es decir, el kirchnerismo puede estar usando esto como un globo de ensayo. Ahora, la realidad es que hace un año está presa sin condena, que en una persecución judicial que ahora está buscando. Entonces, discutamos las cosas de abajo. Lo que estamos planteando acá, más allá de las frases y las comparaciones, eso es totalmente secundario. Es que hay una situación que hace un año no se resuelve, de absoluta injusticia, y que para mejorarla ahora se está pidiendo un plebiscito, nada más fascista, si me permiten, para ver si con el plebiscito demostramos que hay consenso para que esté Pero, disculpe, necesitamos un plebiscito para el 62% de los presos, Santiago, que están sin condena y con preventiva en la cárcel. La señora tiene 10 causas graves, no es un angelito. A los 2 años, digamos que a los 2 años por el Pacto de San José de Costa Rica, Milagros Sala saldría, aunque esté en el proceso. De todas maneras, sí es cierto que Milagros Sala, para todos los argentinos, la gran mayoría, es una tremenda chorra, pero también es cierto que Morales la metió presa con alambre y la mantiene presa con alambre, y inició con un pecado. Ahora, mucha gente pide eso, mucha gente le pide a Macri que meta preso para evitar, o le dice que tendría que haber presos como Cristina, cagándose, perdón la palabra, en las instituciones. Uno que se equivocó en ese aspecto fue el propio Zaffaroni. En el año 2007-2008 él votó con Carmen Argibay, los dos progresistas, por la permanencia en la cárcel de 238 pibes que por el régimen penal juvenil debían ser liberados de acuerdo a un fallo de la Cámara, y dijo que si bien era cierto que era inconstitucional el régimen penal juvenil, era mejor tenerlos presos porque era un escándalo. Eso mismo del cual se queja ahora, y creo que es lo que pasa con Milagros Sala. Graciela, gracias por estar con nosotros,